verdad y imperialismo y no me acuerdo cuál había sido otro. No me acuerdo cuál había sido antes del área. Ah, no, la de prehistoria fue un insulto, no, la de prehistoria fue un insulto, la de prehistoria. Ahí estuvo fácil. Estuvo fácil, bien fácil. En realidad, ahí en ese prehistoria el dibujo ni siquiera tenía sentido, o sea, no tenía utilidad, porque la respuesta te salía sin necesidad de, de mirar el dibujo. Ni siquiera tenías que mirar el texto, ni siquiera tenías que mirar el texto. Ah, la de Guerra del Salitre. Ah, me estás hablando de Historia del Perú. Ya, no, no he visto las de Historia del Perú porque yo me aboco a Historia Universal. Me gustó mucho de Historia del Perú, me gustó la de Fujimori, me gustó la de que si el Fujimorismo fue un régimen dictatorial o un régimen autoritario. Eso estuvo simpático. Pues esa pregunta era, creo que esa pregunta fue para discutir, pues, ¿no? Porque el tema del Fujimorismo sigue siendo, creo que todos lo sabemos, un tema apasionante. Brian, ahí, mira, yo te podría decir cuál es la clave en mi opinión, pero yo no soy el experto en historia del Perú. Creo que sería más conveniente, pero yo te puedo decir, en mi opinión, es un régimen autoritario. No, no una dictadura, sino un régimen autoritario, en mi opinión. Pero esa es mi opinión, ¿no? Obviamente, yo también habría marcado esa, yo habría marcado esa. No sé qué clave pusieron en Trilce, pero sí creo que sería conveniente que converses con los profes del curso, ¿no? Si es que todavía tienes clase de HP la próxima semana. Pero yo hubiera ido por esa, ¿no? Es la que me pareció porque eh, el propio párrafo de la pregunta te ponía las objeciones al concepto clásico de dictadura, ¿no? Porque te hablaba de que había cierta prensa controlada, pero había prensa, de que había elecciones, entonces ya por ahí como que la universidad apuntaba en esa dirección en el sentido de que plenamente dictatorial no era, pero me imagino que los más autorizados para hablar son los expertos del curso. Una dictadura cívico-militar, dice Henry. Habría que ver. Yo tengo un artículo muy bueno de un politólogo. No, no lo tengo acá, no te lo puedo pasar. Pero bueno, es un tema de debate, es un tema de debate y habría que ver cuál es académicamente. Te decía que era una pregunta simpática porque es una pregunta que genera apasionamiento, ¿no? Es muy común en las redes, sobre todo en las redes, oír que a Fujimori se le llama dictador, pero habría que saber si académicamente hablando existe ese consenso de que realmente es un dictador o es una palabra que usa la gente porque la gente usa palabras que a veces no entienden, ¿no? O si es un régimen autoritario que no necesariamente es lo mismo que una dictadura. Y es bacán que la universidad lo haya planteado. Ahora, Diego pregunta si San Marcos publica las respuestas. Mira, a mí me han dicho que San Marcos de vez en cuando publica un solucionario. Yo nunca lo he visto, ¿no? Porque cada vez que una persona me ha dicho, yo he visto el solucionario, le he dicho, muéstramelo, me dice, lo tengo en mi casa, se me perdió, lo dejé en el baño de Pedro Castillo, no sé qué será. Y yo no lo he visto nunca, no lo he visto nunca. Pero sí he escuchado gente que me dice, sí hay, sí hay, sí hay. Ya, pero enséñamelo, pues no, que no lo tengo a mano. Ay, ya bueno. Si lo saca, lo que pasa es que tú sabes que una cosa es lo que diga la pre y otra cosa es la universidad, ¿no? Porque los profes de la pre no son los que hacen el examen. Entonces, la clave que pueden sugerir los profes de la pre no necesariamente es la verdadera, puede ser que patinen. Yo he visto varios errores en el material de la pre cuando me lo han pasado, ¿no? Entonces, por ahí no es tampoco seguro. Mi profe, el profe me dijo tal cosa, eso no garantiza nada. Bobby. Ok. Yo puse un video, me pidieron un amigo me pidió un video explicando más o menos las preguntas de San Marcos, por ahí lo colgué en mi canal de YouTube. Bueno, en mi canal lo colgué el video por ahí. Si lo encuentras, no te lo voy a recomendar ahorita porque en YouTube, pues no, pero no puedo hacerle publicidad a un canal extra, creo que no sería ético. Pero si en algún momento lo llegas a ver, y ya por ahí más o menos ahí pasa el canal. No es un canal, solo hay un video colgado. Tiene mi nombre, Daniel García, y están las preguntas de San Marcos. Pero por ahí más o menos hay una explicación que, bueno, acá no puedo hacer porque no hay tiempo. Hoy tenemos que cerrar, ya casi cerrar, ¿no? Ya casi cerrar. Canal, ¿cuál canal? Ya casi cerrar prácticamente porque, déjame ver. Si hoy el tema es segunda parte del siglo XX, asumo que la próxima semana ya el tema debe ser el nuevo orden mundial. El nuevo orden, hacerme influencer. Paso, 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 paso. Sí he visto que hay gente en YouTube que cuelga videos de historia.
Pero bueno, tienen un estilo más histriónico, ¿no? Dice el Carlos Daniel, que ya lo encontraste. Este pato. Cuando me pongas un dislike vas a ver. No te dejo entrar a la próxima clase. Bueno, sí, no, para lo que es Internet, ustedes creo que se mueven como peces en el agua. Mira, ¿qué viene a ser siglo XX, segunda parte? Siglo XX, segunda parte, viene a ser después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída de la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Cuando decimos siglo XX, segunda parte, hablamos de la Guerra Fría, para empezar, que es el tema fundamental, la Guerra Fría. Después hablamos también de el tercer mundo durante los años de la Guerra Fría. Y también tenemos que hablar, si el tiempo nos alcanza, y yo espero que sí, tenemos que hablar también de la caída del socialismo, ¿no? Esos capítulos son los que vamos a ver en este tema de siglo XX, segunda parte. Guerra Fría, el tercer mundo y el fin de la Guerra Fría. Al fin de la Guerra Fría también lo puedes llamar la caída del socialismo, ¿no? O la caída del orden bipolar, como también se le llama. Vamos a enfocarnos en esos tres temas, comenzando por, obviamente, la Guerra Fría. Mira, a estas alturas, conociéndote, yo no creo que haya dificultad para que tengas un concepto básico acerca de lo que viene a ser la Guerra Fría. No creo que haya inconveniente en cuanto a eso. La Guerra Fría es, como sabes, el periodo después de la Segunda Guerra Mundial marcado por la rivalidad de dos superpotencias, que son Estados Unidos y la URSS, o la URSS y Estados Unidos. Ahora, una consulta. No creo que sea la primera vez que oigas esta pregunta, ¿eh? ¿Por qué le dicen Guerra Fría? ¿Te acuerdas? ¿Por qué la llaman así? Es un nombre extraño para una guerra. Guerra Fría. ¿Por qué le damos esa denominación? ¿Qué quiere decir esa simpática expresión Guerra Fría? ¿Tiene algún sentido? Es un enfrentamiento indirecto, correcto. Es la característica exacta, exacta. Es la característica principal que uno tiene que recordar de la Guerra Fría, ¿no? Las superpotencias, a pesar de que son hostiles, a pesar de que son rivales, no llegan a enfrentarse directamente en el campo de batalla. Ajá. Busca cada una ampliar su zona de influencia. Busca cada una ampliar su zona de influencia. Hubo guerras indirectas, ¿no, Diego? Hubo guerras indirectas, como por ejemplo o por ejemplo o por ejemplo en. Completa, completa, completa. Hubo guerras indirectas en Vietnam, lógico. Hubo guerras indirectas en Corea, bacán. En Afganistán también. Afganistán, Corea, Vietnam, que son probablemente las tres guerras más conocidas de la época de la Guerra Fría. Pero siempre fueron indirectas. Y siempre la regla, no sé si te acuerdas, ya por ejemplo, ¿no? Henry. Y la regla siempre fue, seguro que te acuerdas, la guerra siempre fue que cuando uno de ellos ya estaba presente en el campo de batalla, el otro ya no entraba al campo de batalla, se mantenía afuera, pasaba armas, pasaba armas, pasaba armas, pero ya no entraba al campo de batalla. ¿Cierto? Es la tónica de la Guerra Fría siempre es esa. Cuando uno de los dos gigantes baja al terreno, el otro se aguanta, ya no baja. El otro apoya a la guerrilla, el otro apoya a los enemigos. Muy bien, Henry, muy bien. ¿Cómo están en eso de Guerra Fría? Diego Alonso, Guerra de Corea. ¿Quién bajó? Henry, Guerra de Corea. ¿Quién desembarcó? ¿Quién vino a pelear? ¿Quién se presentó? Adrián, ahorita hablamos de eso. Adrián, en la Guerra de Corea, ¿quién bajó? ¿Quién desembarcó? ¿Quién vino al terreno? ¿Quién puso su ejército en el campo de batalla? ¿Estados Unidos o la URSS? Guerra de Corea. Estados Unidos, Henry, Estados Unidos. En la Guerra de Corea fue Estados Unidos. Estados Unidos es el que viene a pelear. La URSS, ¿qué hace? Apoyo material. A la URSS le pasa armas a Corea del Norte, pero no viene a pelear directamente porque no quiere un choque directo. Así es siempre. Adrián preguntaba por... Diego, ¿le puedes contestar, Adrián? ¿Qué guerra es la de Forres y la de Buba? F por Buba. ¿Qué guerra fue? No te la sabes. La guerra de Vietnam. Guerra del Pacífico. La guerra de Vietnam. Muy bien, Brian. Muy bien, Carlos Daniel. Muy bien, Adrián. Fue la guerra de Vietnam. Ajá. Adrián, dímelo tú. Allí en Vietnam, ¿quién baja al terreno? ¿Qué país invade Vietnam? ¿Qué país despliega su ejército en Vietnam? De las dos superpotencias. No, Corea no se mete, Corea no se mete, Corea no se mete. De las dos superpotencias que son las que nos importan. Estados Unidos, lógico, ya lo viste a Forrest, ¿no? Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. ¿Y la Unión Soviética qué hace? La Unión Soviética le pasa armas a la guerrilla que está peleando contra Estados Unidos. Claro, y Estados Unidos fracasa.
Te creo que eres muy, muy bueno. Te creo que eres muy, muy, muy bueno en historia si te sabes contra qué guerrilla pelea Estados Unidos en esa guerra. ¿Te la sabes? ¿No te la sabes? ¿No te la sabes? No, 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 no. Eso es en Afganistán. Eso es en Afganistán. Guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam. ¿Contra qué guerrilla se enfrenta Estados Unidos? Contra. Está googleando, tramposo. La guerrilla se llama Vietcong. 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 Carlos Daniel. ¿Sí lo has oído nombrar? Contra una que tenía nombre raro. Ya. Vietcong. 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 ¿Ok? Estados Unidos se enfrenta a esa guerrilla. Easy. Bueno, ya termina en G, Robert. Roberto, termina en G. Vietcong. Algo así. Conseguí ahí, te lo pongo en la pantalla, no te preocupes. ¿Quién apoya esa guerrilla? La Unión Soviética. ¿Ok? En Afganistán es al revés. Henry, Roberto, Diego, Carlos, una consulta. En Afganistán, ¿qué potencia invade? ¿Qué potencia baja al terreno? ¿Qué potencia despliega su ejército en Afganistán? La URSS, excelente, la URSS. Es al revés, Henry, es al revés, es al revés. En Afganistán es la URSS la que despliega su ejército. Muy bien, Rolly. ¿Y la URSS contra quién pelea? Contra una guerrilla. Y a esa guerrilla, ¿quién la apoya? Ahora sí, Henry. Y a esa guerrilla que se enfrenta a la URSS, ¿quién le está? Estados Unidos. Correcto. Esa es la mecánica de la Guerra Fría, es esa. ¿Hay guerras? Sí, pero hay guerras indirectas. ¿Te acuerdas? Cuando a uno recién le explican el tema de Guerra Fría, cuando uno lo oye por primera vez, a ti quizás te haya pasado. Sí, ajá. Bueno, son tres grandes guerras en general, ¿ah? Corea, Vietnam, Afganistán. En Corea se despliega Estados Unidos y la URSS apoya por lo bajo. En Vietnam se despliega Estados Unidos y la URSS apoya por lo bajo. En Afganistán se despliega la URSS y Estados Unidos apoya por lo bajo. Ya, ahorita vamos a ver eso, Diego. Ahorita vamos a ir a eso. Te decía, cuando uno recién comienza a estudiar Guerras Frías, a veces uno se apresura y quizás a ti te haya ocurrido, uno dice, la Guerra Fría fue una época en la que no hubo guerras, pero ya a medida que vamos avanzando, uno descubre que, momentito, sí hubo guerras, pero fueron guerras indirectas, siempre. Se utilizó mucho la propaganda, ¿te acuerdas? Se utilizó mucho la propaganda y los recursos que permitían valerse de la propaganda para defender el propio modelo, ¿no? La carrera espacial, por ejemplo, uno de los terrenos en los que se enfrentaron Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sin llegar directamente al campo de batalla. Se utilizó mucho la propaganda, y ahí viene lo que Diego preguntaba, ¿no? La Guerra Fría se convirtió también en una comparación entre el modelo de organización de uno y el modelo de organización del otro, ¿te acuerdas? La Guerra Fría fue un enfrentamiento también entre dos propuestas políticas y económicas diferentes entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía la economía de mercado. Ajá, el Sputnik, bacán. ¿Te acuerdas de esa parte, no, Diego? Era la comparación entre dos modelos económicos, exacto, dos sistemas ideológicos, económicos, políticos. Estados Unidos defendía la economía de mercado. La gente le dice capitalismo. La Unión Soviética defendía la economía planificada, o, si no te gusta ese término, la economía de gestión estatal, la economía que la gente comúnmente llama socialista o comunista o marxista. Y cada uno por eso trataba de comparar, trataba de demostrar que su sistema era más eficiente que el del otro, que generaba más riqueza y traía más bienestar a la ciudadanía. Por eso es que la propaganda era una herramienta permanente, por eso también se usó el cine soviético para mostrar que el sistema soviético le daba a la gente seguridad y prosperidad, mientras que en Estados Unidos no. Y el cine estadounidense, que quería demostrar que su sistema generaba más riqueza y más bienestar de lo que se mostraba en la Unión Soviética, de lo que había en la Unión Soviética. Una rivalidad en todos los terrenos menos en el campo de batalla. El cartel que estás viendo en la pantalla es una demostración de la propaganda de la época de la Guerra Fría, ¿no? Está en ruso, así que obviamente es un letrero hecho por la Unión Soviética. Y aunque yo no hablo ruso y sospecho que tú tampoco, creo que puedes entender claramente lo que dice ahí, ¿no? O sea, el mensaje que se intenta transmitir, ¿no, Henry? La imagen de la derecha es un ciudadano soviético. Claro, Diego Bacán, ese es un ciudadano soviético, próspero, bien vestido, sonriente, cachetón, bien alimentado, llegando a casa con lo necesario para que la familia cubra sus necesidades. En cambio, el de acá es un obrero capitalista, ¿no? De la sociedad estadounidense, contando penosamente las miserias que le pagan y a sus espaldas el empresario que no ha trabajado, pero bien alimentado, disfrutando de la riqueza que generó el otro, pero que él disfruta. Y el Estado despilfarrando en armamentos, mientras la población vive en una situación miserable.
que los rusos entrenan con osos. Sí, lo he visto a Putin lo he visto montando osos. Ese es un meme, por si acaso, ese es un meme, no es verdad, no es verdad, por si acaso no es verdad. A eso es a lo que nos referimos como la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Entonces, lo definimos por acá, ¿te parece? Mauricio, ¿te acuerdas de esa perra? ¿La recuerdas, Carlos Daniel? Diego, Roberto, Laica, correcto, Laica, exacto, Laica, así es, Laica, pobrecito. Se murió, se murió, se murió. Hablemos de la Guerra Fría. ¿Ya qué viene a ser la Guerra Fría? Una nueva etapa en las relaciones internacionales. Va desde que acaba la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de los años 90. ¿Cuáles son las características de la Guerra Fría? Las que tienes ahí en la pantalla, las que tú ya conoces. Rivalidad entre Estados Unidos y la URSS por la supremacía mundial. Cada uno defendiendo un modelo ideológico, político, económico, ¿no? Modelo político también, no solamente es, y eso es lo que a veces la gente olvida, ¿no? No solo es capitalismo contra comunismo, eso es en el terreno económico, pero también hay una rivalidad entre modelos políticos, ¿te acuerdas, no? Estados Unidos defiende la democracia liberal, la democracia burguesa, la democracia como nosotros la conocemos. La Unión Soviética es una dictadura, pero una dictadura del proletariado. El gobierno lo tiene, según la Unión Soviética, las clases trabajadoras. La Unión Soviética inventa un término. La Unión Soviética inventa un término que es confuso. Inventa un término que nos enreda, no sé si te acuerdas. La Unión Soviética se inventa el término democracia popular. Habla, ¿te acuerdas o no te acuerdas? La Unión Soviética a sus aliados los llama democracias populares. Dice que es un nuevo tipo de democracia. Ese término, ¿cómo es? Ah, una democracia popular es un régimen en el que el poder está en manos del Partido Comunista, en alianza con otros grupos políticos, en alianza con otros grupos sociales. Es una dictadura, es una dictadura. Pero la Unión Soviética dice que es una democracia de nuevo tipo. La Unión Soviética dice la democracia liberal es una democracia en la que los únicos beneficiados son la burguesía, que acumulan riquezas. La Unión Soviética te dice, en cambio, la democracia popular es la auténtica democracia, dice la Unión Soviética, porque ahí el poder es un poder de las clases trabajadoras, en beneficio de las clases trabajadoras. Eso es lo que la Unión Soviética llama una democracia popular. En realidad es una dictadura, pero te menciono el término ¿por qué? Porque lo vas a escuchar o lo has oído ya. Cuando se habla de la Alemania comunista, ¿te acuerdas cuál es su nombre oficial? República Democrática Alemana. Y cuando uno no comprende, como era claro, Rolly, ¿te acuerdas? Y cuando uno no maneja el concepto de Guerra Fría, uno se enreda, ¿no? Porque si se llama República Democrática, uno dice, debe ser la Alemania capitalista. No, no, no. Es la Alemania comunista, pero los comunistas manejan otro modelo de democracia. Por eso cuando uno habla de Corea del Norte, hasta hoy, y tú lo puedes googlear en este momento, cuando uno habla de Corea del Norte, con Corea del Norte te encuentras ese nombre, ¿no? República Popular Democrática de Corea. Y otra vez, el nombre confunde. Democrática. Pero si es una dictadura, es una dictadura. Pero ellos se autodefinen como un nuevo tipo de democracia. Claro, claro. Al final los dirigentes se van convirtiendo en una élite privilegiada también. Característica de la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS rivalizan por la supremacía mundial, cada uno defiende su modelo ideológico, político, económico, compiten en el terreno del arte, de la cultura, de la tecnología, pero no llegan a enfrentarse directamente, no llegan a enfrentarse porque ambos tienen armas nucleares y armas termonucleares, ¿ok? Y las tienen por miles. Entonces esa es la razón por la que no llegan a pelear. Si se enfrentaran, saben que ambos se matarían. ¿Te acuerdas? La expresión matemática que se usa para resumir la Guerra Fría, uno más uno es cero, ¿cierto? Uno más uno, cero. En esa extraña expresión se resume la Guerra Fría. Uno más uno es cero. Si dos fuerzas iguales chocan, entonces simplemente se matan, se anulan, se destruyen. Uno más uno es cero. Por eso es que las superpotencias no llegan a pelear. Ambas son igual de poderosas. Hay un equilibrio en cuanto a la capacidad de destruirse que tienen. Si una de ellas ataca, la otra va a devolver al ataque, se van a destruir mutuamente. Por eso no llega a haber un enfrentamiento directo. Si hay un enfrentamiento a nivel mundial, hoy en día, Henry, claro, si hoy Rusia pelea con Estados Unidos, igual se matan, pues, ¿no? Y Estados Unidos con China también probablemente. Hoy en día hay menos armas nucleares que en esa época, ¿no? Pero igual, una guerra sería mortal para los dos, para esos dos para empezar. Quizás el resto del mundo no sufriría tanto las consecuencias como ellos, pero si ellos dos se agarran a golpes, mueren los dos.
¿ok? Te decía también una característica de la Guerra Fría es que cada una de las superpotencias va a crear un sistema de alianzas. Eso de los sistemas de alianzas va a ser una característica típica de la Guerra Fría. Creo que lo tengo por acá. El mundo entero se va a partir en dos. Los de azul serán los socios de Estados Unidos y los de rojo serán los socios de la Unión Soviética. Por eso habrás oído que a esta época también la llaman el mundo bipolar, ¿cierto? Dos polos, Estados Unidos, la Unión Soviética, polo norte, polo sur, Estados Unidos, la Unión Soviética. Y cada uno atrae una gran cantidad de países. Y cada uno trata también de ampliar su zona de influencia. ¿Te acuerdas de eso? Estados Unidos trata de jalar más países a su bando y la Unión Soviética trata de jalar más países a su equipo. Ajá, muy bien, Henry. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, mediante la ayuda económica, ¿no? O mediante la ayuda militar. Le ofrecen apoyo económico a los diferentes países para que se pasen a su bando. Le ofrecen apoyo militar a algunos para que se pasen a su equipo, ¿no? O mediante golpes de Estado, que ya es la forma más brutal. Si en un país hay un gobierno comunista, quizás Estados Unidos organice un golpe de Estado anticomunista para poner un nuevo gobierno y que se pase a su lado. O al revés de parte de la Unión Soviética, ¿no? Si hay por ahí un gobierno anticomunista, quizás la URSS quiera derribarlo mediante un golpe de Estado para imponer un gobierno comunista. Esos mecanismos son los típicos de la Guerra Fría. Esa es la Guerra Fría. Lo resumimos en la etapa después de la Segunda Guerra Mundial. Dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS. Cada una defiende un modelo ideológico, político, económico. Cada una teje un sistema de alianzas, de aliados o satélites, como dice Henry, ¿no? Se forma un mundo bipolar, pero no llegan al campo de batalla. Ambas saben que se aniquilarían. Uno más uno, cero. A eso le decimos la Guerra Fría. Hubo momentos de tensión, de hecho que hubo momentos de tensión, pero nunca llegaron a hacerse la guerra directamente. Lo que uno tiene que recordar siempre, te digo recordar porque ya eso tú lo has visto antes, lo que tenemos que recordar es por qué comienza la Guerra Fría. Y hay que tomar en cuenta, hay que tener presente siempre que la Guerra Fría tiene que ver con la propia Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS habían sido aliados. Pero tú y yo sabemos que esa alianza era solamente porque había un enemigo común, ¿cierto? Entre Estados Unidos y la URSS siempre había existido desconfianza, ¿verdad? La Unión Soviética desconfiaba de las democracias occidentales, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, sospechaba que ellos la querían invadir porque eran anticomunistas, y en eso tenía razón. Pero simultáneamente, las democracias occidentales, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, desconfiaban de la URSS porque sospechaban que el objetivo de la URSS era imponer su ideología a nivel mundial, y en eso tenían razón. El objetivo de la URSS era imponer su ideología en todo el mundo. Entonces, esa mutua desconfianza es lo que termina rompiendo la alianza que habían formado en la Segunda Guerra Mundial. Es lo que a veces uno no entiende de la Guerra Fría, ¿no? Pero si estos patas eran socios, yo los vi peleando juntos, se enfrentaron a Hitler entre todos, se dieron la mano Francia, Gran Bretaña, la URSS y Estados Unidos. Se ayudaron entre todos para vencer a Hitler. ¿Por qué ahora están rivalizando? Lógico, Henry, ¿no? Claro, claro, eran patas. ¿Cuál es el problema? Ah, ya, lo que pasa es que esa alianza era solamente por una circunstancia especial, por la guerra. Cuando termina la guerra, la desconfianza sale a la luz. La URSS está desconfiada, sospecha que la van a atacar. Y la URSS dice, yo estoy convencido que estos traidores me van a atacar. ¿Por qué? Porque ellos son anticomunistas. Y ellos saben que yo estoy débil. ¿Por qué estoy débil? Porque yo, la URSS, soy la que he perdido más gente en la guerra. Henry, ¿te acuerdas de eso? Adrián, ¿te acuerdas de eso? ¿A quién le matan más gente en la Segunda Guerra Mundial? A la Unión Soviética. ¿Cuánto? Alrededor de 30 millones de personas. ¿Sí o no, Diego? A la Unión Soviética le matan más o menos 30 millones de personas. Carlos Daniel dice, pero sería cobardía. Carlitos, las potencias seguían por preceptos morales. Habla. Carlitos dice, pero profe, sería cobarde, sería bien abusivo que Francia, Gran Bretaña le hagan la guerra a la URSS, que ha sido su pata, que los ha ayudado a vencer a Alemania. Sería bien feo que le hagan la guerra ahorita sabiendo que está mal, pero las consideraciones morales no tienen nada que ver con las potencias. La Unión Soviética dice, estos patas saben que estoy desangrada porque me han matado como 30 millones de personas. Estos patas son capaces de invadirme. Yo los conozco, estos desgraciados son capaces de invadirme. La desconfianza. ¿Qué hace la URSS? ¿Te acuerdas qué hace la URSS? Empieza entonces a protegerse
imponiendo gobiernos comunistas en Europa Oriental. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? La URSS impone gobiernos comunistas en Bulgaria, Rumania, Polonia. ¿Para qué? Para proteger su frontera. En Hungría, Checoslovaquia, igual, ¿no? Para proteger su frontera de cualquier agresión. Ya, este acto de la URSS es por desconfianza. El problema es que eso que hace la URSS acentúa la desconfianza de Francia y Gran Bretaña, ¿cierto? Porque Francia y Gran Bretaña dicen, ya ves, ahí está, no te dije, le dice Francia a Gran Bretaña le dice, no ves, yo te dije eso, no. Esta tía quiere imponer su ideología en toda Europa. Ese es el objetivo de los rojos, quieren imponer su doctrina en todo el continente. Entonces, es un círculo vicioso la desconfianza. ¿Lo captas, Diego? Yo no confío en ti, tú no confías en mí. Y como yo pienso que me vas a atacar, tomo precauciones. Y como tú no confías en mí, mis precauciones tú las interpretas como un acto de expansionismo. Y eso acentúa tu desconfianza. Ahí eso es lo que va a ocurrir. Por eso es que en Occidente, un personaje famoso que creo que recuerdas, un tal Winston Churchill, hace sonar la alarma, ¿no? Winston Churchill suelta una frase que se va a hacer famosa. Una cortina de hierro está cubriendo Europa. Claro, te acuerdas la frase de Winston Churchill. Un telón de acero. Una cortina de hierro ha caído sobre el continente europeo. Una cortina de hierro está secuestrando a Polonia, Checoslovaquia. Es una metáfora, Henry, para referirse al avance de las tiranías comunistas. Recuerda que el comunismo no llega al poder por elecciones democráticas. Recuerda que el comunismo llega al poder mediante golpes de Estado, mediante el ejército de la Unión Soviética que impone el comunismo. Por eso es que se habla de una cortina de hierro, regímenes amparados por el poderío militar de la Unión Soviética, sus tanques y aviones, una cortina de hierro. Francia, Gran Bretaña tiemblan, piden a Estados Unidos que no les dé la espalda. Estados Unidos les dice no hay problema. Estados Unidos dice yo le prometo a cualquier democracia que esté en peligro, le prometo que le daremos apoyo. Esa es la doctrina Truman. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, proclama, la democracia está en peligro. La democracia está en peligro y Estados Unidos apoyará a cualquier democracia que esté amenazada, doctrina Truman. Estados Unidos destina miles de millones de dólares para la reconstrucción de Europa Occidental. A eso lo llamamos el Plan Marshall. La doctrina Truman y el Plan Marshall, ¿qué son? Son acciones de Estados Unidos para contener el avance del comunismo. Durante la Guerra Fría esa es la obsesión de Estados Unidos, alguna vez te lo habrán dicho. Durante la Guerra Fría, cada acción que lleve a cabo Estados Unidos tiene ese objetivo, evitar el avance del comunismo. Ya, eso grábatelo bien. Ya, eso debe estar ahí a la punta de la lengua. ¿Ya? Cualquier cosa que haga Estados Unidos en la Guerra Fría siempre es con ese objetivo, evitar el avance del comunismo. No te vayas a olvidar, ¿verdad? Cuando la universidad por ahí te pregunte, ¿por qué Estados Unidos interviene en la guerra de Corea? Para evitar el avance del comunismo. ¿Ok? ¿Y por qué actuó contra la revolución cubana cuando Fidel Castro tomó el poder? Para evitar el avance del comunismo. ¿Y por qué Estados Unidos se metió en Vietnam? Para evitar el avance del comunismo. ¿Y por qué se metió en Afganistán? Para evitar el avance del comunismo. Ok. Y cuando me pregunten, ¿y por qué activó el Plan Marshall? Para evitar el avance del... Esa es la obsesión de Estados Unidos en la Guerra Fría. Contener el avance del comunismo. La Unión Soviética, la Unión Soviética se indigna, ¿no? La Unión Soviética le dice a Estados Unidos, ¿sabes qué? Aquí lo que pasa es que tú quieres imponerle a todos tu sistema político y tu sistema económico. La Unión Soviética le dice a Estados Unidos, le dice al mundo, ahorita hay dos tipos de países, dice la Unión Soviética. El mundo se ha partido en dos. Hay países como yo, dice la URSS, pacifistas, pacíficos, que no les interesa imponerle su sistema político a nadie. Y hay países como Estados Unidos que quieren imponerle a otros su modelo político, su visión del mundo, su concepción económica. A eso la Unión Soviética lo conoce como la doctrina Jdanov. La Unión Soviética anuncia el mundo se ha partido en dos. Estados Unidos dice, hay una amenaza para las democracias. La URSS contesta, no, aquí la única amenaza que hay es que tú quieres imponerle tu sistema de gobierno a otros. Adrián pregunta, ante la postura del comunismo, ¿en qué afecta a los países? ¿De qué manera el comunismo afecta a los países que no son comunistas? Es lo que estás preguntando, ¿verdad? El comunismo es una doctrina, el comunismo es una ideología que aspira a la revolución mundial. Ya eso hay que tenerlo claro, al menos en sus inicios. ¿No? Actualmente, bueno, ya ese es un tema de discusión, ¿no? Pero en esa época, en ese tiempo, el objetivo del comunismo era la revolución global, la revolución mundial.
El comunismo habla de la derrota del capitalismo, no en un país, sino la derrota mundial del capitalismo. Para los comunistas, para los marxistas, la revolución solo habrá terminado cuando cuando el capitalismo, perdón, haya sido eliminado por completo de la faz de la Tierra. Recuerda, creo que alguna vez lo dijimos, que la doctrina de Marx no es una doctrina nacionalista, no es una doctrina nacional. Marx no habla de la liberación de la clase obrera en Francia, o la liberación de la clase obrera en Alemania, o la liberación de la clase obrera en Rusia. Marx habla de la liberación global de la clase obrera. El marxismo tiene una visión universal. El marxismo tiene una visión transnacional. Por eso es que los países, claro, Rolly, ¿te acuerdas? Ajá. Como dice Rolly, claro, ¿no? Marx dice, únanse proletarios del mundo, únanse. Por eso Adrián, por eso Rolly, por eso Henry, por eso Diego, cuando por ahí la universidad te pregunte cuál fue la actitud socialista en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Henry, habla. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, los socialistas del mundo llamaron a la guerra o a la paz. Los socialistas del mundo llamaron a que cada uno se ponga bajo su bandera y pelee contra el enemigo o llamaron a la paz mundial, a la solidaridad de la clase obrera. ¿Cuál fue la actitud de los socialistas? Paz, exacto, paz, no lo vayas a olvidar. La actitud socialista en el contexto de la Primera Guerra Mundial fue paz, porque ellos decían, ¿por qué nos vamos a matar los obreros alemanes contra los obreros franceses? Si al fin y al cabo todos somos obreros y estamos explotados. Para el socialismo, la conciencia de clase es más importante que la identidad nacional. Para el socialismo, la identidad nacional es simplemente una droga, un engaña muchachos, para hacerte olvidar tu conciencia de clase. ¿La entiendes, Adrián? ¿La entiendes, Diego? ¿La entiendes, Rolly? ¿La entiendes, Henry? Ya, bacán. Para los socialistas del mundo, en esa época, y algunos de ellos hasta hoy, o sea, los pueblos del mundo tienen que ser solidarios. El nacionalismo es una tontería, porque al fin y al cabo todos somos trabajadores explotados, ese es su visión. ¿De acuerdo? La Unión Soviética por eso rechaza la ayuda económica de Estados Unidos. La Unión Soviética dice nosotros, mis amigos, Polonia, Hungría y yo, vamos a reconstruirnos con nuestros recursos. Y a eso se le va a llamar el Plan Molotov. Así es como nace la Guerra Fría. Ya como verás, la Guerra Fría nace en Europa. Ya como te habrás dado cuenta, la Guerra Fría comienza en el continente europeo. Ahí es donde se va rompiendo la alianza producto de la desconfianza de la URSS hacia Occidente y de Occidente hacia la URSS. Y las primeras manifestaciones de desconfianza son la imposición de gobiernos comunistas en Europa Oriental, la proclamación de una cortina de hierro, la doctrina Truman, el Plan Marshall y de parte de la Unión Soviética, su crítica hacia la política de Estados Unidos y la puesta en marcha del Plan Molotov. La Guerra Fría comienza en el continente europeo. Ya después, la Guerra Fría se hace global, ¿no? Por eso cuando me hablan de la Guerra Fría, ¿dónde se produjeron las primeras crisis? En Europa con Alemania. Y después ya la Guerra Fría trasciende Europa, ¿no? Después ya llega Corea, después ya la Guerra Fría se da en Cuba, después vemos problemas en Vietnam, luego vemos problemas en Afganistán. Por eso es que se dice que al final la Guerra Fría fue un tema global, al final, ¿no? Pero al inicio era un problema básicamente allá en el continente europeo, ¿no? Al principio el problema era esencialmente en Europa. Y claro, la ruptura total vino cuando comenzaron a discutir el tema de Alemania. O sea, ¿qué hacemos con Alemania? Estados Unidos estaba imponiendo su influencia en Europa Occidental. La URSS estaba imponiendo su influencia en Europa Oriental y Alemania. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania había quedado así, dividida en cuatro sectores, ¿no? Alemania había quedado temporalmente así. Un sector británico, un sector francés, un sector estadounidense, un sector soviético. Pero eso era temporal. Se suponía que después ya los cuatro tenían que llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué hacemos con Alemania? El gran problema es que de esos cuatro, hay tres que son amigos y desconfían del otro. Entonces no va a poder haber un acuerdo aquí. Hay uno al que lo van a marginar. Habla Carlos Daniel, tú que sabes lo que se siente ser marginado. De esos cuatro, ¿a quién van a marginar? Habla Diego, Henry, Adrián, Rolly. De esos cuatro, no, de las cuatro potencias, Rolly, de las cuatro potencias. En este momento no existe la RDA. En este momento no existe la URSS, exacto. A la URSS la van a dejar por fuera, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que los otros tres van a unir sus tres sectores de Alemania, ¿cierto? Los otros tres van a unir sus tres sectores de Alemania. Por eso es que Alemania al final va a quedar partida en dos.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber, lo que tengo que recordar de Alemania? Tras la guerra había quedado partida en cuatro sectores, pero a la larga, británicos, franceses y estadounidenses iban a terminar fusionando sus tres sectores. Por eso se va a terminar formando una Alemania capitalista como ellos, ¿no? Y la Unión Soviética, en su sector alemán, va a crear un Estado alemán como ellos, una Alemania comunista. El tema de Alemania es clave, ¿por qué? Porque el tema de Alemania es lo que ya termina de partir Europa. La división de Alemania es lo que ya termina de dividir Europa definitivamente, ¿no? En dos bloques opuestos. Y ese mapa que te estoy mostrando aquí en la pantalla, que ahí se va a ser el mapa de Europa por los próximos 40 años. Dos grandes bloques, los de blanco neutrales, los demás alineados o con uno o con otro. Ya una vez que Alemania se parte en dos, ya Europa queda formalmente dividida en Europa Occidental, democracias liberales; Europa Oriental, democracias populares; Europa Occidental, economías de mercado; Europa Oriental, economías planificadas. Y asociados en alianzas, ¿no? Europa Occidental, la OTAN y la OS; Europa Oriental, el Pacto de Varsovia y el Comeco. Entonces, como te estaba señalando hace un instante, ¿no? Como te estaba señalando hace un rato, ¿dónde comienza la Guerra Fría? En Europa. ¿Y cuál es el momento definitivo en Europa? La partición de Alemania. Ese es el momento definitivo, la partición de Alemania. Y después de eso, ¿ya qué ocurre? Ah, ya después de eso, perdón, creo que era acá. Después de eso, ya la Guerra Fría se hace global. Corea, Cuba, Vietnam, Afganistán. Durante los próximos 40 años, Alemania va a quedar partida en dos. ¿Cuál sería el mejor modelo por mi punto de vista? eh, los modelos marxistas al final tuvieron la gran desventaja de que cayeron, ¿no? Como lo vamos a mencionar dentro de un rato, la caída del marxismo, la caída del socialismo soviético, eh, terminó, eh, digamos, haciendo parecer o parecía demostrar que el modelo de economía planificada no era capaz de competir con una economía de mercado. Las economías de mercado en general han tenido más éxito. Si bien es cierto, sin embargo, si bien es cierto, las economías de mercado también son propensas a crisis cíclicas, como creo que ustedes les han comentado en economía. En las economías capitalistas hay crisis cada cierto tiempo. La del año 29, la del año 73, la de los años 80, la del año 2008. Entonces, claro, y generan desigualdades, obviamente, y generan desigualdades. Hay países que han sabido construir una tercera vía, lo que llaman economías sociales de mercado, que seguramente es un término que conoces. Economías sociales de mercado son economías de mercado, pero economías de mercado en las que el Estado regula de tal manera que la generación de riqueza termine beneficiando a todos, en mayor medida a los que generaron más riqueza, obviamente, pero también garantizando condiciones básicas para todos, incluyendo para la gente de menos recursos. Economías sociales de mercado exitosas son los célebres países nórdicos de los que tanto se habla siempre cuando se elogia a algunos países por su modelo económico, ¿no? Ustedes han oído hablar de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de Islandia, de Dinamarca. Y de países de por ahí de Europa Occidental también, ¿no? De Austria, de Suiza, de Bélgica, de Holanda. Economías sociales de mercado. Economías de mercado, pero donde hay una preocupación por reducir las desigualdades sociales de las que Henry habla. Pero no puedes repartir la riqueza si para empezar no generas riqueza, ¿cierto? Y ese es el gran punto que siempre hay que tener presente. No puedes repartir una riqueza que no has generado. Y las economías socialistas normalmente tropiezan en eso, ¿no? Normalmente tropiezan en eso. Son poco capaces de generar riqueza. Entonces por ahí va un poco el asunto. La generación de riqueza se da en mayor medida bajo economías de mercado, pero que luego tienen el problema de que generan desigualdad. Entonces por ahí es donde modelos con un poco más de, de proyección social, un poco más de interés social, tienen más ventajas, ¿no? Y generan sociedades más estables. Pero por más, yo sé que suena un poco redundante decirlo porque es una obviedad, pero no puedes generar, no puedes repartir una riqueza que no has generado. Por ahí se tiene que empezar siempre. Estas sociedades que te menciono son sociedades desarrolladas en el plano tecnológico, en el plano económico. A veces aquí en América Latina la gente dice, ¿no? Son economías socialistas. No, 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 no te emociones, no te emociones. No son socialistas, no te emociones, no te emociones. O sea, Dinamarca no es socialista por ningún lado. Noruega menos, pues. Son economías de mercado.
pero son economías sociales de mercado. Pero que le digan sociales no significa que sean socialistas. Ten mucho cuidado con eso porque la gente en redes sociales y también en la universidad, a donde vas a estar dentro de poco, la gente tiende a veces a, a manejar conceptos que en realidad no son auténticos, ¿no? Ya tú le preguntas a alguien, ¿el socialismo sí funciona? Ya, dame un ejemplo. Los países nórdicos, no, está fumado. Países nórdicos no son socialistas. Ya sé, no confundas, no son socialistas. Estás ahí, estás yéndote por otro lado. Pero eso no significa que la economía de mercado sea perfecta, ¿no? Obviamente hay cosas ahí que discutir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué te mencionaba, por qué te mencionaba que la Guerra Fría empieza en Europa? Porque eso te va a permitir reconocer las etapas que se dan al interior de la Guerra Fría. Es importante ahí que recuerdes, es importante que recuerdes que la Guerra Fría dura 40 años, más, ¿no? Mira las fechas. Es decir, la Guerra Fría dura tanto, ya te imaginarás que hay fases en la Guerra Fría. Hay etapas que hay que distinguir, ¿no? ¿Cuáles son las etapas principales de la Guerra Fría? Perdón, las etapas principales de la Guerra Fría son las que tienes acá. Etapas de la Guerra Fría. Primero, la etapa de gestación en Europa, las primeras tensiones. Luego, la etapa de globalización, cuando ya la Guerra Fría se hace global, mundial, planetaria, ¿no? Cuba, Corea, etc. Luego, la fase de la coexistencia. La fase de la coexistencia es el momento en el que las dos superpotencias recapacitan, reflexionan y dicen, ¿sabes qué, hermano? Tenemos que acostumbrarnos a convivir, porque no nos vamos a poder destruir el uno al otro. O sea, si por mí fuera, te borro del mapa, pero no voy a poder hacerlo porque tú tienes armas igual de fuertes que las mías. Entonces, si nos agarramos a golpe, nos vamos a matar los dos. Uno más uno, cero. Entonces, hay que aceptarnos. ¿Ok? Esa es la etapa de la coexistencia. Las dos superpotencias se aceptan, se reconocen como iguales. Cada una acepta la esfera de influencia del otro. Firman acuerdos para ponerle un límite a la cantidad de armamento nuclear que podrá tener cada una, inclusive hacen intercambios comerciales, económicos, hacen trabajos tecnológicos conjuntos. Esa es la etapa de la coexistencia pacífica. Es un momento en el que las dos superpotencias parecen haber aceptado que de aquí en adelante el mundo lo tendremos que regir los dos. Ya, tú y yo, ambos dominaremos el planeta, ambos gobernaremos el planeta porque ninguno de nosotros puede acabar con el otro. Es la época de la coexistencia pacífica. Es una época que tuvo grandes consecuencias, es una época que tuvo grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando la Unión Soviética le dice a Estados Unidos, ya está bien, hermano, te doy la mano, de aquí en adelante esto es un condominio, mandamos los dos, somos los dos grandes. ¿Te acuerdas que te dije hace un rato, Diego, Carlos, Daniel, Henry, André? ¿Te acuerdas que hace un rato te decía que un proyecto comunista era la destrucción del capitalismo a nivel mundial? La completa extinción del sistema capitalista. En este momento, te podrás imaginar, muchos acusarán a la URSS de haber renunciado al sueño de la revolución mundial. ¿Lo captas? Los comunistas más comunistas, los rojos más rojos, le van a decir a la URSS, ¿sabes qué? Uy, estás traicionando, ese no es el ideal. La revolución tenía que continuar. Le estás dando la mano al enemigo. Ah, Rolly ya sabe por dónde voy. Ah, Rolly, bacán. Es en ese momento que en China, un chinito de China llamado, no me acuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas tú? En China había un chino, bueno, había varios, Mao, ¿no? Ya, gracias. Carlos Daniel, ¿quieres que lo repita? Ya, no hay problema. Carlos Daniel, la política de coexistencia significa eso, ¿no? La política de coexistencia significa que ambas superpotencias renuncian a destruirse la una a la otra. Ambas superpotencias aceptan la realidad de que tendrán que cogobernar el mundo entre los dos. ¿Me entiendes, Carlos Daniel? Eh, eh, Carlos Daniel, te doy una pista para que lo entiendas un poco mejor. La coexistencia pacífica, mira acá, mira el año, es un producto de la crisis de los misiles. Habla Charlie, ¿la recuerdas? La crisis de los misiles. Ah, ¿ya te acordaste? Ah, con razón, pues con razón se están dando la mano, están palteados, pues, ¿no? Ya están palteados porque casi se agarran a golpes. Están palteados porque casi provocan la Tercera Guerra Mundial. A con razón están asustados, pues, ¿no? Claro, la Unión Soviética había colocado misiles en Cuba, Estados Unidos le dijo, sácalos, la Unión Soviética le dijo, no saco nada, y Estados Unidos le dijo, entonces vamos a la guerra, la Unión Soviética dijo, te espero parado sin polo. Entonces, ese momento de tensión, ese momento de la crisis de los misiles,
Es el momento que da origen a la coexistencia. El susto es lo que hace que las superpotencias digan, oye hermano, mejor vamos a tener que aprender a convivir. Ya vamos a tener que aceptar que tenemos que manejar el mundo entre los dos. Esa es la coexistencia pacífica. Es una etapa en la que ambas superpotencias se reconocen como iguales y ya no buscan destruir a la otra, sino simplemente tolerarse. Pero como te decía Carlos Daniel, esa política de la URSS, de ya no buscar la guerra, sino tratar de convivir con Estados Unidos para los comunistas más radicales, eso era una traición de la URSS al proyecto de la revolución mundial. ¿La captas, Carlos Daniel? ¿Cuál era el proyecto marxista original? Revolución mundial. Erradicación completa del capitalismo. ¿Sí? ¿Lo entiendes, Carlos Daniel? Ah, el término rojo, ¿por qué? Porque la bandera del comunismo es la bandera roja, ¿no? La bandera de las clases populares desde el siglo XIX, desde antes que aparezca el comunismo en sí. Desde antes que aparezca el comunismo en sí. Fue la bandera, comienza a aparecer en las revoluciones del año 30, el año 48, la bandera roja que representaba pues a los grupos más revolucionarios, rojo el color de la sangre, ¿no? El color más encendido. Eh, Ahora, tú me estabas diciendo hace un rato, por eso es que Mao rompe con la URSS. Como lo detectó, no me acuerdo quién, creo que fuiste tú, ¿no, Rolly? Como lo detectó alguien hace un rato, por eso es que Mao rompe con la Unión Soviética. Por eso es que China rompe, es una de las razones por las que China rompe con la Unión Soviética. Ahora, ¿eso es importante? Sí. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante el movimiento comunista a nivel mundial se parte en dos. De aquí en adelante el movimiento comunista a nivel mundial se parte en dos. Comunistas de línea soviética y comunistas de línea china. Comunistas pro-soviéticos y comunistas pro-chinos. ¿Lo entiendes? De aquí en adelante, en cualquier país del mundo, los comunistas se van a fraccionar entre aquellos que siguen a Moscú y aquellos que dicen Moscú ha abandonado el sueño de la revolución mundial. De aquí en adelante seguimos a Beijing o Pekín. André, Alexis, Palomino, Mozo, Henry, habla. Esa división llega aquí al Perú, ¿sí o no? Y esa fractura del movimiento comunista da origen aquí en el Perú a Sendero Luminoso. A mediano plazo da origen a Sendero. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? André, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Eso es lo que da origen a Sendero, ¿te acuerdas? Aquí en el Perú el movimiento comunista también se fractura, como en todas partes. Aquí en el Perú, los comunistas de línea china, los maoístas, esa palabra la he escuchado no sé dónde. ¿El APRA? ¿Cuál APRA? Los comunistas maoístas son los que luego van a tomar el camino de lo que ellos poéticamente llaman la lucha armada. Claro. ¿Ok, Roberto? ¿La entiendes? Entonces, por ahí es importante esa etapa de la coexistencia. Esa etapa de la coexistencia es importante por eso. Porque, porque esa etapa de la coexistencia es lo que rompe a la URSS con China. Y es lo que lleva a que en el resto del mundo, a los seguidores de la línea china, pues se vayan por otro lado. Ahora entiendes por qué cuando aparece Sendero Luminoso aquí en el Perú, eh, no recibe apoyo de la Unión Soviética. A mí siempre me dicen, la Unión Soviética apoyaba guerrillas alrededor del mundo. Y yo digo, entonces la Unión Soviética apoyó a Sendero. No, 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 no. ¿Pero por qué no? Es que es otra línea. A mí siempre me dicen Cuba, amigo de la Unión Soviética, apoyó guerrillas comunistas en toda América Latina. ¿También apoyó a Sendero? No, 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 no. Porque Cuba es de la línea soviética. Sendero estaba por otro lado. Sendero estaba por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces ahora uno dice, profe, entonces a Sendero lo apoyó China. No, tampoco. Porque ya en esa época, en los años 80, China ya había abandonado el modelo maoísta. Mao se había muerto. Y el nuevo gobernante de China estaba implementando una economía de mercado. Entonces, Sendero sigue la línea china cuando ni China está siguiendo la línea china. ¿Ok? Es por eso que Sendero es un fenómeno extraño aquí en América Latina y en general a nivel mundial, porque Sendero sigue la línea china cuando ni China seguía la línea china. Pero Sendero sí, porque Sendero decía, no, la línea china es la línea del futuro. Cuando ni los propios chinos le daban bola a su... Ay, Sendero. Burro, pues burro, 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 burro. Le dicen doctor Abimael, ¿no? Doctor Guzmán, le dicen, ¿no? Doctor. Ay, estos peruanos. Bueno, la coexistencia dura más o menos 10, 15, 18 años. Claro, Rolly, bacán.
Cuarta espada, y la cuarta espada. Nunca en su vida escribió un libro, pero la cuarta espada. Creo que lo único que escribió fueron esas pintas que había ahí en las paredes de San Marcos. La coexistencia pacífica dura más o menos 5, 10, 12, 18 años. Ahora, sí, Henry, en los años 80 la coexistencia se rompe. En los años 80 la coexistencia se rompe porque la Unión Soviética invade Afganistán y Estados Unidos lo toma como un acto de expansionismo. Estados Unidos lo toma como un acto de expansionismo. Creo que te puse por acá. ¿Lo puse acá? Lo puse, sí, no, acá lo habíamos puesto. Te decía por aquí, en los años 80 la Unión Soviética invade Afganistán y entonces Estados Unidos considera que la Unión Soviética está rompiendo las reglas, que está rompiendo la coexistencia. Y a eso le dicen la Segunda Guerra Fría. Y hay que tener cuidado con ese término, porque ese término lo usó ya San Marcos alguna vez en su examen de admisión, ¿no? Y a varios postulantes los agarró desprevenidos, ¿no? Porque algunos nunca habían usado el término Segunda Guerra Fría. La verdad que Segunda Guerra Fría es un término muy usado y varios de nosotros lo usamos comúnmente en clase porque es el término que se usó para esos años 80, que son los años en los que luego de la coexistencia, otra vez el clima se vuelve a vinagrar. ¿Dónde lo puso San Marcos? San Marcos lo puso, déjame ver si tengo la pregunta por acá. Claro, mira esa pregunta. Henry, Adrián, Diego, Rolly, Carlos Daniel, mira esa pregunta. Segunda Guerra Fría. ¿Qué propones? Dado, nos dice el señor Henry, y Rolly coincide con él. D de Diego, sí, ¿no? Lógico, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, pero tengo que manejar la periodización de la Guerra Fría, pues, ¿no? Que ahí son las cosas. Mira, yo sé que San Marcos tiene fama de ser una universidad difícil, pero al menos la universidad es honesta, o sea, la universidad te pone en el prospecto lo que te va a preguntar y eso te pregunta. Y si tú revisas el temario de San Marcos, que creo que lo tienes, no sé si alguien lo tiene ahí a mano, pero cuando me habla de la Guerra Fría, creo que una de las cosas que me menciona es fases o periodos. No sé si alguien tiene el temario por ahí para que confirme, o no digas que te estoy mintiendo. Una de las cosas que me pregunta en Guerra Fría es fases, etapas o periodos, no sé qué nombre utiliza. Y es cierto, no sé, hay que conocer las fases de la Guerra Fría. Y una de las fases de la Guerra Fría es esta que se llama Segunda Guerra Fría. ¿Y por qué le decimos Segunda Guerra Fría? Henry, ¿no lo tienes ahí el prospecto? ¿No tienes el temario? este, claro, lógico, Rolly. No tienes el pato. Ya, pero yo lo tengo. No lo voy a buscar ahorita, pero lo tengo en mi correo. Pero ahí dice, ahí dice eso de la Segunda Guerra Fría, que viene a ser que viene a ser el momento, después de la coexistencia, viene a ser el momento en el que renace esta tensión que se había apaciguado un poco durante la época de la... Claro, es la época de la Guerra de las Galaxias, lógico, es la época de la Guerra de las Galaxias. Es el momento después de la coexistencia cuando finalmente renace pues toda esa tensión que había quedado un poco al margen, ¿no? Pero que ahora pues vuelve a emerger, vuelve a la luz. Y Reagan, como lo ha dicho tu compañero, Reagan es anti rojo, ¿no? Reagan es anti rojo. Reagan es... A ti te hubiera encantado Reagan, pues más anticomunista no se podía hacer que Ronald Reagan. El día que te quieras divertir un poco, anda a internet, anda a YouTube y búscate algún video de Ronald Reagan contando chistes sobre el comunismo. Quizá los haya visto alguna vez. Hay chistes de Ronald Reagan acerca del comunismo, es un vacilón el tío. Muy carismático, muy carismático, muy carismático. Claro, antes había sido actor de cine. Actor de cine creo que había sido Rolly. No sé si se había metido al periodismo deportivo. Pero puede ser, de algo hay que vivir. Puedes, este, ¿dónde está? Ahí está. ¿Sí? ¿Ves ahí? Guerra Fría, Guerra Fría, Guerra Fría. Ya, ahí está. Ya, 9.1, Guerra Fría. Causas, o sea, lo que hemos visto, la desconfianza, el expansionismo soviético. Etapas, etapas, etapas. Y consecuencias, ¿no?
Entonces, o sea, por ahí la universidad no miente, ¿no? La universidad en ese sentido, ella no miente. Yo sé que ellas te han mentido muchas veces, ya, pero ella en sí no miente, ¿no? Ahí está, etapas, etapas, etapas. ¿De acuerdo? Ahora, te decía, ¿no? Por eso es, sí, pero me imagino, ese es el trauma del ciclero. Pero ya una vez que ingreses, no te preocupes, una vez que ingreses ya, ellas van a caer rendidas a tus pies. Ese es el secreto. Por eso es que estás tan desesperado por ingresar. Entonces, lo que hay que saber son esas etapas, ¿ya? ¿Ya lo hiciste? Creo que tú has ingresado a Telesub, pues eso no vale, pues me estás hablando de Telesub. Universidades de verdad. Este, Origen de la Guerra Fría, globalización, coexistencia, Segunda Guerra Fría y bueno, el fin de la Guerra Fría. Bueno, el fin de la Guerra Fría es cuando ya la Unión Soviética se hunde. Crisis, estas, ¿no? Alemania, Corea, Vietnam, Cuba, Afganistán. Ahora, ¿quieres datos ya más específicos? Bueno, los datos, mira, te voy a subir la información con los datos, ¿ya? Te voy a subir la información con los datos, pero conociendo a San Marcos y tú vas a San Marcos, si no la conoces, bueno, ahí sí revisa los datos, ¿ya? Te los voy a subir después. Pero tú sabes que ahora conociendo a San Marcos es características. Conociendo a San Marcos es características. Los datos son importantes, pero tampoco exageres con los datos. Dentro de un rato vamos a ver esto. Mira acá. En un rato vamos a hablar de este tema llamado la descolonización. ¿Qué fue la descolonización? Cuando decenas de colonias se convirtieron en estados independientes. Mira el mapa, mira el mapa, mira el mapa. Date cuenta de cuántos fueron. Carlos Daniel, ¿te das cuenta? Fue brutal. En un margen de 30, 40 años aparecieron más o menos 60, 70 nuevos países. Ya claro, ahora, Henry, yo tengo que conocerme a los líderes de todos, no seas malo, pues, ¿no? Tengo que memorizarme a todos los líderes de la escuela, no seas masoquista ni hablar, o sea, así no viene el examen. Si yo me voy a preparar memorizando datos, no he entendido qué es lo que San Marcos me pide, ¿verdad? Claro, ¿no? Y que tengo que conocer el proceso, las causas, las características, las modalidades, o sea, cuáles de estos son los más importantes, probablemente hay algunos más importantes que otros, ¿no? Exacto, exacto. Causas, consecuencias, características, modalidades, razones, factores. Nadie va a querer, nadie va a ser tan salvaje de querer que te sepas quién fue el líder de la independencia de Sudán o de Malta o del Congo. Entonces, igual es con la Guerra Fría, ya por eso te lo menciono. ¿Hubo problemas en Alemania? Sí. Ahora, ¿qué tengo que conocer? Las características generales, pues, ¿no? André, Alexis, que yo, todas, los personajes. No, sea malo, yo tengo vida, amigo, yo tengo vida. No, es que alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Historia no es memorizar, es analizar, ¿ya? Es analizar. Si fuera datos, estudias historia leyendo la Wikipedia, pues, ¿no? ¿Cierto? Porque en la Wikipedia están todos los datos, pero eso no es historia. Am, ¿Qué debo saber? ¿Qué debo saber acerca factores y causas? Los factores son aquellos elementos que contribuyen a dar origen a un proceso. A veces se les puede tomar como causas, a veces potencian las causas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Henry, Primera Guerra Mundial. Las causas fundamentales son las rivalidades por colonias, por mercados, rivalidades nacionalistas. La carrera de armamentos potencia esos factores, ¿cierto? Porque la carrera de armamentos acentúa el clima de belicosidad y contribuye a desencadenar la guerra, ¿verdad? Es como cuando hablamos de la descolonización. Las causas profundas son la conciencia nacionalista en las colonias y la debilidad de las grandes potencias coloniales, Gran Bretaña, Francia, ¿no? Porque venían de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay factores que potencian eso, ¿no? Como por ejemplo la Guerra Fría. La Guerra Fría es un factor que potencia bastante, porque la URSS se presenta como protectora de los pueblos oprimidos. Entonces la URSS presiona a Francia y Gran Bretaña para que los liberen. Es un factor que contribuye. Y Estados Unidos no quiere que la URSS quede como la buena de la novela. Estados Unidos no quiere que la URSS quede como la buenita del cuento. Entonces Estados Unidos también presiona a Francia y Gran Bretaña para que los liberen porque la URSS está ganando prestigio. Ahí tienes como la Guerra Fría es un factor que contribuye, es un factor que potencia. Ok. Eh, Te decía, ¿qué debo saber de Alemania? Bueno, Alemania queda partida en dos. No te olvides que dentro de Alemania, no te olvides que dentro de Alemania queda Berlín así, ¿no?
este Berlín que ves acá, no olvides que dentro de Alemania, dentro de la Alemania comunista, queda Berlín partido en dos. Ya eso creo que lo sabes. Una pregunta, Henry, una pregunta, André, una pregunta, Rolly, una pregunta, Carlos Daniel, una pregunta, muchachos en general. Este, ¿En cuál de estas dos Alemanias, la azul o la roja, la capitalista o la comunista, es que se produjo el milagro alemán, el milagro económico alemán? ¿En cuál de las dos Alemanias se produjo? En la Alemania azul, excelente, muy bien, la Alemania occidental o la Alemania azul, muy bien, Carlos Daniel, muy bien, Henry, muy bien, André, muy bien, Rolly, bacán. Y eso actuó como un imán, ¿te acuerdas, Rolly? Eso actuó como un imán, ¿te acuerdas? La gente de la zona comunista buscó migrar a la zona capitalista, ¿cierto? La gente de la zona roja buscaba migrar a la zona azul y muchos se iban por el lado de Berlín. Ah, por eso se levanta el muro. Claro, Henry, por eso se levanta el muro. Excelente, por eso se levanta el muro. Pues, ¿no? El muro de Berlín, que los comunistas bautizaron como muro antifascista. Decían ellos, este muro es para protegernos. En realidad era simplemente para que su gente no se fuera. Pues, ¿no? El muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la partición del mundo en dos. Así como Berlín estaba partido en dos, pues, era todo el mundo el que estaba partido en dos. Son algunas situaciones que se dieron en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? La partición de Alemania, la Guerra de Corea. Sí, André. Kennedy es el que lo graficó muy bien, ¿no? Cuando John F. Kennedy visita Berlín Occidental, encerrados por el muro, Kennedy suelta una frase que dio la vuelta al mundo, ¿no? Kennedy dijo, la democracia tendrá sus defectos, pero nunca hemos tenido que hacer un muro para evitar que la gente se vaya. Ay, eso fue un misil al corazón de la Unión Soviética, ¿no? O sea, a ti la gente se te va. La gente te odia tanto que tienes que hacer un muro para que no se te vaya. La democracia tendrá sus defectos, pero nunca hemos tenido que hacer un muro para evitar que la gente se vaya. Lo máximo, Kennedy. Sí, Rolly, eso fue directo, un misil ahí al corazón, directo a la hoz y al martillo. El discurso de Kennedy está completo en YouTube, y cuando quieras lo puedes ver. Kennedy era un pata muy, muy, muy carismático y con una oratoria ah, muy elegante, muy elegante, uno de los presidentes más cultos que ha tenido Estados Unidos, que de por sí es un país de presidentes cultos. La mayoría de presidentes norteamericanos han escrito libros cuando han llegado a ser presidentes. Se parece al Perú. Bueno, la guerra de Corea es otro episodio famoso. Su flaco. La guerra de Corea es otro episodio famoso. Corea era colonia de Japón. Cuando termina la guerra, la URSS ocupa el norte, Estados Unidos ocupa el sur. Estados Unidos impone un gobierno anticomunista, la URSS un gobierno comunista, ¿no? Un profesor, sí, ¿verdad? ¿No? Me siento empoderado, me representan. En el año 50, Corea del Norte, no me hagas hablar, me van a cerrar el canal. O sea. En el año 50, Corea del Norte invade Corea del Sur, Estados Unidos corre a ayudar al sur, China corre a ayudar al norte, al final ninguno de los dos se impone y firman un armisticio. La guerra de Corea recuerda que es un tema abierto, ¿eh? La guerra de Corea recuerda que es un tema abierto, Henry, Adrián, Carlos Daniel, no te vayas a olvidar. La guerra de Corea es un tema que nunca se ha terminado de resolver. Creo que eso lo tienes presente, ¿no? Me parece que de eso sí, sí estás al tanto. La guerra de Corea simplemente se firma una tregua, un armisticio, un pacto, una suspensión. Pero el tratado de paz definitivo no se firmó nunca, así que la guerra en sí no se ha resuelto. No te vayas a olvidar. Eso en cuanto a la guerra de Corea. Otro escenario clave fue Cuba, ¿no? Que también fue muy importante. Cuba era un país con problemas clásicos en América Latina, ¿no? Corrupción, miseria, desigualdad. Lo clásico en América Latina. Es nuestro modo de vida, es nuestro ADN. Pero además en Cuba había un fuerte descontento nacional, porque Cuba era una semicolonia de Estados Unidos. ¿Te acuerdas, no? Cuba era en teoría independiente, en teoría. En la práctica, Estados Unidos ponía y sacaba presidentes. Y los empresarios norteamericanos hacían lo que les daba la gana, lo que les daba la gana en Cuba. Había inversionistas norteamericanos que hacían en Cuba lo que no podían hacer en Estados Unidos. O sea, ponían negocios de casinos, ajá, correcto. Bueno, lo de los balnearios era lo más decente, ¿eh? Pero prostitución, exacto, tráfico de drogas, apuestas, negocios que les daban grandes ganancias, pero que en Estados Unidos estaban prohibidos. En Cuba sí lo podían hacer, bueno. Sí, Henry. Por eso es que se decía que Cuba era el burdel y el casino de Estados Unidos, ¿no? Por eso es que cuando viene la revolución, por eso es que cuando viene la revolución de Fidel Castro, tiene un fuerte apoyo popular, ¿ya?
Y eso es muy importante que lo sepas. ¿La gente apoya a Fidel porque era comunista? No. Para empezar, Fidel en sus inicios nunca habló del comunismo. La gente apoya a Fidel porque había un fuerte descontento contra la injerencia permanente de Estados Unidos. Claro, este movimiento es un movimiento nacional, como dice Rolly, como dice Henry, ¿no? Tanto es así que algunos norteamericanos miraron a Fidel con buenos ojos. Tanto es así que algunos estadounidenses lo veían como un romántico, un aventurero que quería liberar a Cuba, en sus inicios, exacto. Fidel toma el poder en el año 59. Pero claro, como dice Henry, ya una vez que toma el poder la situación cambia porque empieza a hacer reformas y sus reformas perjudican a Estados Unidos, ¿no? República Dominicana era otra dictadura también protegida por Estados Unidos, gobernada por un famoso dictador. Quizá lo hayas oído nombrar, Rafael Leónidas Trujillo. Quizás te suene. Claro, Trujillo, del que habla Vargas Llosa en la fiesta del Chivo. ¿Lo has oído nombrar? Del que habla Vargas Llosa en la fiesta del Chivo. Claro, famoso, famoso, famoso. Cuando a Batista lo derriban, Batista se va a República Dominicana. Rafael Leónidas Trujillo lo recibe. Le quita sus maletas llenas de plata. Y bueno, luego ya Batista se va a otra parte. Bueno. Entre dictadores se protege. Leónidas Trujillo al final es derribado también. Leónidas Trujillo es una demostración de lo contradictoria que es la política norteamericana. Estados Unidos protegía a Trujillo porque era un dictador anticomunista. Pero con el tiempo, las barbaridades de Trujillo se hacen tan escandalosas que el propio Estados Unidos le quita su apoyo. Y al final colabora para que lo maten, para que le den un golpe de Estado, porque ya el pata era insoportable, insostenible. Claro, Adrián. Leónidas Trujillo es más importante de lo que parece, pero bueno, San Marcos no te va a preguntar por él. Leónidas Trujillo es el que hace asesinar a las hermanas Mirabal. Y el asesinato de las hermanas Mirabal, un 25 de noviembre, es lo que termina dando origen al Día de la No Violencia contra la Mujer, que creo que ustedes han oído mencionar. 25 de noviembre, ¿te acuerdas, Henry? Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Me imagino que las señoritas que están aquí presentes lo conocen, ¿no? Las hermanas Mirabal, y el 25 de noviembre es un día que, sobre todo en un país como el Perú, donde matar mujeres es casi un deporte nacional, parece. Todos los días vemos noticieros y observamos una cantidad de crímenes horrorosas. ¿No te has dado cuenta, André? No pasa día sin que haya un acto de violencia, sin que haya... No, es que es así. O sea, hay una brutalidad en este país, física, psicológica, económica también, porque es otra forma de violencia, en contra de las mujeres. Y aquí en el Perú debería dársele más importancia a esa fecha de la que se le da en realidad, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, las hermanas Mirabal eran lideresas de la oposición contra Trujillo, ¿no? Y Trujillo las hace asesinar. A golpes, si no me equivoco, a golpes. Claro, claro, claro. ¿Qué no sabías? ¿Nunca lo habían oído? ¿En el cole no te hablaron de eso? Vamos a ir a tirar piedras a tu cole, ¿eh? Las chicas, ¿hay chicas en la salón? Yo sé que se han ido varios, pero hay chicas en el aula, me imagino que las chicas sí saben, ¿no? Ah, no hay chicas en el... Ah, está Ana Lucía, no hay chicas, creo. No veo a Ana Lucía nada más. No, no puedo ver todas porque tengo la pantalla compartida. Eso en cuanto a Trujillo, por el que me estaba preguntando Adrián, si no me equivoco. Bueno, ¿qué ocurre cuando Fidel toma el poder? Ah, ya, así en este salón ha prevalecido el patriarcado. Ya, cuando Fidel toma el poder, sus reformas empiezan a perjudicar a Estados Unidos, pues, ¿no? Por eso es que Estados Unidos impone sanciones económicas y luego intenta derribar a Fidel. Entonces Fidel se arroja en brazos de la Unión Soviética y la Unión Soviética lo protege instalando misiles nucleares. Y ahí es donde viene la crisis de los misiles. Ese es el momento en el que... ¿Ahora entiendes, Carlos Daniel? Ah, ahora todo tiene sentido. ¿Todo tiene sentido ahora? ¿Puedes morir tranquilo? Ah, y así es que ve el asunto. ¡Qué loco! Es que en historia todo está conectado, maestro. En historia todo está enlazado entre sí. Por eso es un poquito compleja la historia. Fidel llega al poder, sus reformas perjudican los intereses norteamericanos llevan a que Estados Unidos quiera derribar a Fidel, Fidel se arroja en brazos de la URSS. Ah, sí, bueno, Rolly, quizás, ¿no? Quizás, no ponga las manos al fuego, pero quizás. Y la URSS instala misiles nucleares para proteger a Fidel de alguna invasión estadounidense. Cuba sigue siendo una polémica hasta hoy por varias razones.
Porque para empezar, hasta ahora no hay acuerdo acerca de si Fidel Castro era desde el inicio comunista o no. La mayoría de especialistas te van a decir que en realidad Fidel no era comunista. Y la gente que estuvo con él en la revolución, la gente que estuvo con él durante la revolución nunca lo oyó hablar de comunismo. La gente que estuvo con él lo dijo después, no, nosotros Fidel nunca nos dijo que era comunista. Sabíamos que el Che Guevara era comunista, ¿no? Era imposible ocultarlo, pero Fidel jamás. Para muchos especialistas, Fidel se hace comunista, proclama el comunismo, al darse cuenta de que Estados Unidos no va a descansar hasta derribarlo. Al darse cuenta que necesita el apoyo soviético, Fidel Castro adopta el comunismo. Según algunos, ¿qué estás hablando, André? ¿Qué estás hablando? El Che, lo que pasa es que, Adriancito, ¿qué te voy a mencionar del Che, hermano, que no conozcas tú? El Che, junto con Camilo, junto con Castro, es uno de los que toman el poder, pues, ¿no? Bueno, el Che Guevara es un personaje más, un caudillo más dentro de la revolución que adquiere mucho prestigio porque es llamado el revolucionario sin fronteras, ¿no? Él es argentino, pero pelea por la revolución en Cuba, de ahí se va a Bolivia, de ahí se va a África a entrenar guerrilleros, entonces tiene esa imagen heroica, mítica, romántica. Por eso vas a ver a tanta gente con su polo del Che Guevara. Bueno, es un mito, ¿no? El mito del Che es superior a los méritos en realidad del Che Guevara como político. Ser revolucionario es sencillo, más difícil es gestionar el Estado, ¿verdad? Y ustedes lo saben porque es lo que nos dicen cuando postulamos a la universidad, ¿no? Ingresar es fácil, la parte difícil es mantener. Ya, en la revolución es sencillo, ¿no? Pelear heroicamente es bacán, es sencillo, es fácil, te haces un héroe. Y ahora, ya tomaste el poder, ahora gobierna, ahora quiero verte. Ya es otra cosa. Es más fácil derribar un gobierno que poner un gobierno funcional. ¿De acuerdo? Lógico, es más fácil tirar piedras que hacer un gobierno. Evidentemente sí. Vas a ser un revoltoso. Y ya, lógico que ese es un deporte sanmarquino, ¿verdad? Claro, una cosa es derribar un gobierno y otra cosa es llegar al poder. Cáceres, como dice Roberto, Cáceres es un excelente ejemplo. Cáceres es un excelente ejemplo. Ya, como lo dijo en alguna película, muere pronto y mueres como un héroe, ¿no? O vives lo suficiente para que convertirte en un tirano. Lo dijo no sé quién en alguna parte. No me acuerdo quién lo dijo. Sí, sí me acuerdo. Ya, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es otro episodio famoso de la Guerra Fría. La guerra de Vietnam es otro episodio famoso de la Guerra Fría. Vietnam estaba dividido en dos. Muy bien, André, muy bien. Batman, ¿estás seguro? Yo pensaba que aparecía en la Biblia. ¿Así? Ya, mira, pues seguramente la Biblia se copió de Batman. ¿Lo escuchaste en Batman? Ya, entonces somos dos. Ok. Vietnam estaba como Corea, dividido en dos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Igual que en Corea, norte comunista, sur anticomunista. Y aquí el problema es que en el sur surge una guerrilla que es como un tumor y amenaza con extenderse por todo el país. En Vietnam del Sur, que es anticomunista y socio de Estados Unidos, en Vietnam del Sur aparece una guerrilla llamada Vietcong, o una guerrilla comunista, ¿ok? Esta guerrilla es apoyada por Vietnam del Norte y por China y por la Unión Soviética. Si esta guerrilla toma el poder, Vietnam del Sur se va a fusionar con el norte bajo un gobierno comunista. ¿Entiendes por qué interviene Estados Unidos? ¿Qué te dije hace un rato? Durante la Guerra Fría, cada paso que dé Estados Unidos es con el objetivo de evitar la expansión del comunismo. Y esta guerrilla, si esta guerrilla triunfa, será un avance para el comunismo. Vietnam del Sur habrá caído ante el comunismo y Estados Unidos Estados Unidos andaba medio paranoico. Estados Unidos tenía la teoría del efecto dominó. ¿La entiendes, André? Efecto dominó. Si cae uno, van a caer todos los de alrededor. O sea, si cae Vietnam del Sur, al toque va a caer Camboya, Laos, Tailandia, Malasia, Filipinas, Taiwán, Corea del Sur, Japón, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Los reyes dan miedo, ¿sí? Vas a ir a San Marcos. Ya vas a ir a San Marcos, así que ahí te van a dar más miedo todavía. No, pues San Marcos se está cambiando. San Marcos se está cambiando. El caso es que Estados Unidos decide que tiene que intervenir. Estados Unidos decide que tiene que intervenir en Vietnam del Sur para contener a esa guerrilla, para evitar que esta guerrilla Vietcong avance, para evitar el avance del comunismo. En realidad hay tres presidentes norteamericanos involucrados, pero en diferente grado, ¿no? O sea, Kennedy, que es
que gobierna cuando empieza a aparecer esta guerrilla, Kennedy dice, esta no es nuestra guerra. Tenemos que enviar apoyo, ayudar al gobierno de Vietnam del Sur, darle armas, todo el rollo, pero nosotros no debemos pelear, es una guerra de ellos. Pero cuando a Kennedy lo matan, viene el presidente Johnson. Y Johnson tiene una postura diferente, ¿no? Johnson dice, no, tenemos que entrar directamente. Esta guerra no la vamos a ganar asesorándolos, tenemos que ir y pelear esta guerra. Johnson es el que se mete en la guerra. Y envía 500.000 de hombres y helicópteros de combate y tantas cosas. Y la guerrilla resiste, ¿no? Y la guerrilla se oculta en la jungla, se oculta en las montañas, y la guerrilla pone emboscadas a los soldados estadounidenses, y los soldados estadounidenses empiezan a morir. El día que tengas tiempo, ponte a investigar sobre las trampas de la guerrilla Vietcong contra Estados Unidos. Ah, la guerrilla, lo máximo, la guerrilla. La guerrilla Vietcong, seas o no seas rojo, seas o no seas rojo, la guerrilla Vietcong se lució, se lució, se lució. ¿Ok? Ponían emboscadas, ponían minas, minas bien ocultas, bien ocultas, bien ocultas. Sí, era de otro level, lógico, Henry. ¿Te acuerdas, Henry? Ponían una granada, una mina. Un soldado pisaba y explotaba. Se quedaba revolcando en el suelo de dolor. Sus compañeros corrían a ayudarlo y había otra mina, esperando justamente que corrieran a ayudarlo. Una mina más fuerte que los volaba a todos en pedazos. Los compañeros que estaban ahí corrían a ayudarlos. A veces había una tercera mina. Diego se ríe. Qué malo que era Diego. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Mejor dicho, ¿quieres escuchar algo que no te va a gustar? Ya, ¿quieres escuchar algo que no te va a gustar? ¿Quieres escuchar algo que no te va a gustar? ¿No te va a gustar? ¿O no te va a gustar? No te va a gustar. Ya. Había un tipo de mina que le encantaba usar a la guerrilla. Ya lo voy a decir, pero no te va a gustar, no te va a gustar, no te va a gustar. No te va a gustar, ya. Había un tipo de mina que se llamaba Betty Saltarina. Claro, Carlos Daniel, esa. Había una mina que saltaba. La Betty Saltarina, claro. La accionabas, el soldado la accionaba y la mina saltaba. O sea, no estallaba en el piso. Si quieres googlearla, si quieres googlearla. Estallaba a una altura de 1 metro más o menos. Pero ¿sabes cuál era su lado cruel? Que si hubiera estallado en el piso te volaba la pierna. Si estallaba a 1 metro de altura, su impacto iba directamente a una parte del cuerpo que los caballeros aprecian bastante. ¿Ok? Ya. Entonces, ese tipo de armas, ese tipo de tácticas, ese tipo, sí, debe doler, debe doler, debe doler. Ese tipo de tácticas, ese tipo de ingenios provocaron bajas, ¿no? Ahora entiendes, Adrián, mejor morir. Ahora entiendes, Adrián, ahora entiendes, Mauricio, ahora entiendes, Henry, Andrés, Rolly, Diego, Carlos Daniel. Ahora entiendes por qué cuando vemos películas estadounidenses de esa época, vemos tantas manifestaciones en contra de la guerra. Ahora entiendes por qué se forma un movimiento pacifista tan fuerte, tan intenso. Ahora entiendes por qué vemos a jóvenes y padres de jóvenes marchando en las calles oponiéndose a la guerra. Ya es por eso, pues. Entonces, las bajas, la resistencia a la guerrilla y la muerte de muchos jóvenes norteamericanos, exacto, hicieron que surgiera en Estados Unidos un movimiento anti-belicista, ¿no? Antiguerra. Estados Unidos por eso se retira. Cuando se retira, Vietnam del Sur cae y la guerrilla comunista toma el control y el sur es absorbido por el norte. No, Rambo es ficción. André, ¿qué preguntas? ¿Que si era volar todo? ¿Con qué? ¿Con armas nucleares? Pato. Mira, yo sé que a veces exageramos, tú has visto que a veces exageramos con el uso de las armas nucleares, o sea, no van a volar todo el país. ¿Qué quieres? ¿Lanzar una bomba que convierta todo Vietnam del Sur en un arenal? Entonces, ¿para qué te serviría Vietnam del Sur? Y la guerrilla está infiltrada por todas partes. La guerrilla está infiltrada por todas partes. Ah, André me dice, pero bombardear con aviones. Eso hicieron, pues, hermano. Pero Vietnam es una jungla. La guerrilla excavó túneles. Estaba bajo el suelo. Para terminar con la guerrilla tenías que bajar e ir palmo por palmo por palmo de terreno. O sea, no había otra manera. Nunca lo vas a ver. Nunca lo vas a ver. Nunca lo vas a ver. Nunca lo vas a ver, pero hubo alguna vez hasta hace un año, hasta hace 2 años, pero nunca lo vas a ver, creo. Hubo un documental en Netflix, ya no está. No sé por qué, pero ya no está. Pero hubo un documental muy bueno, el mejor, el más mejor, como dicen en el Perú. No sé por qué lo sacan.
Hubo un documental, una docuserie, 8 capítulos, 10 capítulos más o menos, de hora y 40 minutos cada uno, una cosota era. Solo sobre la guerra de Vietnam, solo sobre la guerra de Vietnam. Se llamaba La Guerra de Vietnam, un documental de Ken Burns, Burns. Si quieres googlearlo, vas a encontrar varias referencias, pero no vas a ver el video. Burns, Ken Burns. Es bravazo, de repente. ¿Sabes por qué te lo comento, Henry? ¿Sabes por qué te lo comento, Diego? ¿Sabes por qué te lo comento, André? Porque una de las cosas bacanes de ese documental que es espectacular, yo me lo vi todo y te quedas, bueno, si te gusta la historia, ¿no? Te quedas pegado, te quedas enchufado. ¿Ya lo encontraste? ¿Pero el documental completo? Me imagino que solo el tráiler, me imagino que solamente el Pasa mi rey. Cierra tu closet, por favor, ¿ya? Una de las cosas que ves, claro, una de las cosas que ves es que los generales, los comandantes, los estrategas, los militares, desde el comienzo le dicen al gobierno de Estados Unidos, no se puede ganar esta guerra. Desde el comienzo lo dijeron, ¿eh? Desde el comienzo lo sabían. No se puede ganar esta guerra. Y es quizás la parte más, ah, más frustrante, la parte más increíble, ¿no? Que Estados Unidos manda miles de jóvenes sabiendo que van a morir, y desde el comienzo sabía que no iba a ganar esa guerra. Bueno, si alguna vez tienes suerte, si alguna vez te lo encuentras, si alguna vez no se vas al hueco y alguien se lo ha bajado y lo ha pirateado por ahí y te gusta la historia, uf, olvídate. Y yo estoy casi seguro que nunca lo vas a poder ver. Yo me lo vi, fue una de las mejores cosas que he visto en Netflix. ¿Eh? Creo que valió la suscripción. Es espectacular ese documental, los testimonios y gente que en ese tiempo eran jóvenes protestando en las calles y que luego han sido políticos importantes en la historia norteamericana. En ese momento veías a los jóvenes bacán, o sea, ese grado de madurez de la juventud, de tu edad, un poquito mayores, testificando ante el Congreso, hablando en la prensa, exponiendo su visión de jóvenes y con una coherencia, con una solidez en los argumentos increíble. Esa es la juventud del bicentenario, diríamos. Pues, ¿no? Se llama La Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam. Un documental de Ken Burns. Ahora, así como Estados Unidos fracasó en Vietnam, pásenle el link, por favor, a Henry, los que me dicen que han encontrado que sea un tráiler o una página que se refiere a él, para que Henry más o menos tenga una idea del nombre completo. Ahora, la Unión Soviética también metió la pata en Afganistán, ¿no? La Unión Soviética también en Afganistán invadió el país, le pasó lo mismo que Estados Unidos, combatió una guerrilla, le pasó lo mismo que Estados Unidos, la guerrilla resistió, le pasó lo mismo que Estados Unidos y al final la Unión Soviética se tuvo que retirar, habiendo fracasado. ¿Ok? Esa es la guerra en Afganistán. A la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán son episodios de la Guerra Fría. Eso es la Guerra Fría. Sí, André. A ver, Henry, déjame ver si te lo puedo encontrar, ¿ya? Ah, un toque, déjame ver. Acá ya hay algunas páginas acá, pero están en inglés todos. Un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque. Ahí está, gracias, Diego. Disculpa, no estaba mirando el chat. Gracias. Bueno, ahora, hay algo que quiero que entiendas bien, ¿ah? La Guerra Fría, como verás en la pantalla, duró 40 y tantos años. Entonces, alguien podría decir, ¿y no ocurrió nada más en el mundo en esos 40 y tantos años? O sea, en África, en Asia. Y ahí es donde viene lo que te estaba mencionando por acá. Es la descolonización. La descolonización, que es esta etapa en la que territorios que hasta ese momento eran colonias se convierten en países independientes. Antes de seguir, Diego, ¿qué hago? André, Henry, Rolly, Carlos Daniel, Mauricio, ¿qué marco ahí? ¿Qué propones? André dice dado, pero Adrián dice barco. Diego dice barco. Mauricio también dice barco. André también dice barco. ¿Leíste rápido? Ya, ok. Rolly también dice barco. ¿Estamos de acuerdo?
¿Estamos de acuerdo, Diego? Ya, ok. Otra vez, ¿sí? Otra vez. ¿Qué dijimos? Características, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Causas. ¿Qué dijimos? Análisis, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Consecuencias, características, va por ahí, ¿ok? Ya, si vas a San Marcos, tienes que tener eso bien mentalizado. ¿Hacen falta algunos datos? Sí, algunos datos te van a ayudar. ¿Pero tienes que conocerlos todos? No, no tienes que conocerlos todos. Es una cuestión de características, de razonar, ¿no? De analizar. Si a mí me explican Guerra Fría, obviamente lo primero que tienen que explicarme es por qué se llama Guerra Fría, ¿no? Porque no hubo Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué no hubo Tercera Guerra Mundial? Porque uno más uno es cero, ¿cierto? En ese algoritmo, que alguna vez habrás escuchado, se resume la Guerra Fría, ¿no? Uno más uno es cero. Si dos fuerzas iguales se estrellan, se van a hacer polvo las dos. Ninguna va a quedar en pie. Uno más uno es cero. Entonces, eso es lo que tengo. Lógico, si no. Claro, ¿qué ocurre cuando choca una fuerza incontenible contra un obstáculo inamovible? Esa también es de Batman. Ya, ajá, muy bien, André, muy bien. Ya, correcto. Ahí es barco. Ahí es barco. La fuerza resultante es cero. Muy bien, André, excelente. Ya estás listo para ser ingeniero. No sé por qué estás postulando a danzas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Así? Allá. ¿Qué tenemos que saber durante la descolonización? Tenemos que Islandia era colonia. Bueno, sí, pero era colonia de Dinamarca. Lo que pasa es que hay colonias y colonias, ¿no? Una cosa era el Congo explotado, maltratado, y otra cosa era Islandia, ¿no? Que era más como un departamento de ultramar. Le pertenecía a Dinamarca. Henry, la tercera vía, ¿dónde está? Déjame ver. La pregunta era esta, sí, ¿no? Tercera vía es el nombre que se le va a dar en los años 90 a la economía social de mercado. O sea, un tercer camino que no sería ni comunista ni capitalista, una economía social de mercado. Pero eso no es la razón por la que no se pelearon Estados Unidos y la URSS. No, no es que los dos hayan dicho, podemos aprender el uno del otro. Ese no es su razonamiento, ¿no? O sea, no pelearon simplemente porque los dos estaban igualados en armas nucleares. ¿Ok? Ahora, A es correcto. Déjame ver cuál es A. El acelerado desarrollo científico haría innecesaria. Te pata. Andrea Alexis, ¿qué está pasando contigo? Te he dicho ya que abandones esa manzana, hermano, que te está haciendo daño. Ya, ya no molestes. La descolonización es la caída de los imperios coloniales. ¿De acuerdo? ¿Qué imperios coloniales? Estos. ¿De acuerdo? África, Asia, Oceanía estaban en manos de las grandes potencias. ¿Hasta cuándo? Hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre luego? Bueno, lo que ocurre luego es que viene la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial se trae bajo el dominio de las potencias. Esa es la descolonización, ¿no? ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber dónde fue, tengo que saber cuándo fue. Al estilo Tuvo Cámara. Mira, este fulano, lo que te voy a contar de él te va a sonar muy conocido, lo que te voy a contar de él te va a sonar muy conocido. Esta es la independencia del Congo. Esta es la independencia del Congo. Congo era colonia de Bélgica. Bélgica había, uff, el día que tengas tiempo, tengas curiosidad, ponte a investigar. ¿Ya? La dominación belga en el Congo fue brutal, brutal, brutal. Claro, Lumumba, Henry, Lumumba, muy bien, muy bien, muy bien. La dominación belga en el Congo fue horrenda, horrenda, horrenda. Sí, lo que hicieron fue espantoso, escalofriante, inenarrable. En el año 1960, Bélgica le da la independencia al Congo. El rey de Bélgica que está ahí detrás, el rey de Bélgica que está ahí detrás, asiste a la ceremonia, se manda un discurso tirándose flores. Carlos Daniel, ¿quieres saberlo? Google ahorita, pon Google imágenes. Esclavitud belga Congo, esclavitud Bélgica Congo. Mira las imágenes y si estás almorzando, mejor no mires las imágenes. Eh, el rey de Bélgica viene, ¿no? El rey Balduino. Viene y se tira flores, ¿no? Les damos la independencia, de aquí en adelante seremos países hermanos, hemos cumplido nuestra misión civilizadora. Payaso. Hemos cumplido nuestra misión civilizadora, ¿no? Les hemos traído el progreso, la civilización, y están listos para la independencia. Ya, cuñó. Patricio Lumumba, líder de la independencia del Congo, se pone de pie después y da un discurso, ¿no? Y da un discurso donde le tira barro con ventilador a Bélgica, pero hablando la verdad, pues, ¿no? O sea, hablando del racismo, de la explotación, de la marginación, de que había lugares a los que los congoleños no podían entrar por una, por otra, por otra. Ya Adrián dice, es lo mismo que hizo Pedro Castillo con el rey de España.
Bueno, hay una enorme diferencia, pues, ¿no? Acá fue una cuestión, una esclavitud espantosa. Espantosa, espantosa, espantosa. Y era reciente, no era algo que estaba fresco, no era algo que había pasado hace 200 años. Pero se parece un poco a la escena, por eso te decía, no se parece. El caucho. Pero lo del caucho fueron peruanos, ¿no? ¿O me equivoco? Pero fueron peruanos, ¿no? Sí, no. Ah, ya, eso fue Ah, ya, bacán, bacán. Claro, ya eso fue una cuestión nacional. Ah, ya. Eso fue una cosa nuestra, no fue una cosa interna. Así somos los peruanos, nos gusta sacarnos sangre entre nosotros. ¿Dónde fue? En Asia y en África. ¿Cuándo fue? Entre los años 40, 50, 60, 70. ¿Qué tan intenso fue? Mire el mapa, pues aparecieron decenas de nuevos países. Cada año aparecían países nuevos. En esa época era inútil comprar un mapa, no servía comprar un mapa del mundo porque cambiaba todo el tiempo. Era más o menos como comprar aquí en el Perú una constitución. O sea, pues, no te duraba nada, pues. Y aparte de eso, lo que hay que saber también es cuáles son las causas de la descolonización, ¿no? ¿Cuáles son las causas? El nacionalismo, obviamente. Alguien por ahí me dirá, André, Carlos Daniel, Diego, Mauricio, Henry, Rolly, podrían decir, profe, ¿y ahorita por qué Guyana Francesa no se independiza? Y la respuesta es, habla. ¿Cuál es el elemento esencial que debe haber para que una colonia se independice? Diego Alejandro, Mauricio, Carlos Daniel, André. El elemento, mira, lógico, tiene que haber nacionalismo. Obviamente, decía no Henry Moya, tiene que haber un reclamo nacional por la independencia. Tiene que haber un reclamo nacional, André. Apoyo, plata, a veces, ¿no? Pero el tema nacionalista es fundamental. Cuando tú veas hoy, cuando a ti te digan todavía quedan colonias, que en realidad hoy ya no se les llama colonias, hoy se les llama dependencias. Cuando te digan que hoy está Aruba, Curazao, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y otras regiones. Sí, pero es que ahí no hay un reclamo nacional por la independencia. En esos territorios sí. Y el factor clave es el nacionalismo. La causa fundamental es la consolidación del nacionalismo en las colonias. A eso súmale la debilidad de las potencias. Porque ¿de quiénes eran las colonias? De Gran Bretaña, Francia, Bélgica. ¿Y qué ha pasado con ellos? Han estado peleando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo están? Están golpeadazos. Ese contexto beneficia a las colonias. Esos son los dos factores clave, las dos causas fundamentales. El nacionalismo de las colonias y la debilidad de las potencias. Y como te dije, ¿no? O sea, la URSS que apoya, Estados Unidos que también apoya porque tiene miedo que como la URSS está apoyando, estas colonias se hagan comunistas. Entonces Estados Unidos no quiere que la URSS gane terreno por ahí. Por eso él también se presenta como protector de los pueblos que quieren la independencia. La ONU que también presionan. Entonces ya eso termina dando origen a la descolonización. ¿Qué fue la descolonización? La caída de los imperios coloniales. ¿Cuándo? Después de la Segunda Guerra, más o menos hasta los años 70, donde básicamente Asia y África. Causas fundamentales, el nacionalismo y la debilidad de las potencias. Y a eso contribuye también la ONU, la URSS, Estados Unidos. ¿Y cómo consiguieron la independencia? Hay dos maneras, pues, ¿no? Una, diálogo. A Gran Bretaña, por ejemplo, hay que reconocerle eso, ¿no? Gran Bretaña casi nunca la vas a ver envuelta en guerras coloniales. Gran Bretaña negoció con sus colonias y poco a poco les otorgó la independencia. Bacán, ¿no? Terminaron en buenos términos y luego hubo buenas relaciones comerciales, diplomáticas. Bacán, bacán, bacán. Todo suave, todo suave. Francia, esos son unos animales. Francia se metió en guerras contra sus colonias, ¿ok? Bélgica igual, Portugal, estas bestias. Países Bajos, sin comentarios. De Francia se metió en una guerra en Argelia, Países Bajos en Indonesia, Portugal en Angola, Bélgica en el Congo, Francia de nuevo en Indochina, ya, pues no sé. ¿Cuáles son las modalidades de descolonización? Dos, básicamente pacífica y violenta. La gente les dice en términos coloquiales descolonización a la inglesa y descolonización a la francesa, que creo que es más fácil de recordar porque es como el huevo frito. ¿Te gusta el huevo frito? Descolonización a la inglesa, pacífica, suave, conversada. Descolonización a la francesa, bueno, a la mala, pues, ¿no? Porque estos franceses no sé qué trauma han tenido, pero cada vez que una colonia les pedía la independencia, golpe, golpe, golpe. Y al final perdían siempre. Bueno, esa es la descolonización. Episodios famosos, la independencia de la India, dirigida por Gandhi. Episodios famosos, la independencia de Indochina,
guerra contra Francia. Debe ser eso, ¿no, Henry? Episodios conocidos: Egipto nacionalizando el canal de Suez, un héroe Egipto porque desafiaba a las potencias nacionalizando el canal. Todos los árabes miraron a Egipto con asombro, ¿no? Con admiración, con respeto. Argelia, que peleó contra Francia. Pero como te dije, o sea, esta parte no vayas a pensar que tienes que andar memorizando todos los líderes, que por cierto tienen nombres raros, sino entender que los escenarios, África, Asia, y entender las causas, ¿no? Los factores y las características, ¿no? A veces pacífica, a veces violenta. Y estos países van a dar origen a lo que tú llamas el tercer mundo. Creo que lo tengo por acá. Ahí es donde va a surgir un nuevo bloque de países, ¿no? Una nueva realidad. Países que antes han sido colonias y que ahora son independientes, pero que cargan con un fuerte atraso económico, político, tecnológico, social, el tercer mundo, pues, ¿no? El tercer mundo. Rolly está pensando, me representa. Esos países tercermundistas son los que van a formar el movimiento de los no alineados. El movimiento de los no alineados son aquellos países que van a optar por mantenerse al margen, no aliarse ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Esa va a ser una iniciativa que surgió en el tercer mundo. Formar un bloque de países no alineados que mantengan una autonomía frente a la Guerra Fría que sostenían las grandes potencias. A eso es a lo que conocemos como el tercer mundo. Es parte de este proceso de descolonización. Henry me dice, ¿por qué hasta hoy hay países que tienen colonias? Ya, pero te lo había dicho hace un rato. Uno, no se les dice colonias, se les dice dependencias. Dos, como te señalaba hace un instante, ¿no? Porque mientras no haya una aspiración nacionalista de independencia, nada va a cambiar. Estados Unidos es dueño de Guam, Estados Unidos es dueño de Wake, Estados Unidos es dueño de las Islas Vírgenes norteamericanas y creo que tiene una que otra posesión por ahí por Oceanía. Pero no hay un reclamo ahí de independencia. Esa población tiene ciertos derechos como ciudadanos estadounidenses. Puerto Rico, excelente ejemplo. Puerto Rico es un país libre pero asociado, ¿verdad? No es plenamente independiente, pero tampoco es plenamente dominado. Hay un movimiento en Puerto Rico que quiere ser parte de Estados Unidos, convertirse en el estado número 51. Podría ser, pero obviamente también Estados Unidos tiene que estar de acuerdo. No se han puesto de acuerdo en eso todavía. Pero Puerto Rico está más cerca de ser incorporado que de separarse. La población puertorriqueña, al menos en un buen porcentaje, no está en contra de la idea de ser parte de Estados Unidos. Claro, Rolly. Entonces, no ves ahí una guerra, no ves ahí una lucha por la independencia. No hay un nacionalismo independentista como sí había en esta época en varios países. Ok, ¿quién no quisiera ser parte de Estados Unidos? Bueno, Mauricio, bueno. Este, en cuanto, Henry te ha dicho alienado. Bueno, en cuanto a los otros territorios que siguen siendo, digamos, colonias hasta ahora, dependencias es la palabra correcta, ni hablar, no sé, Gibraltar, las Islas Falkland, que los argentinos le dicen Malvinas, son lugares donde la población no está descontenta con la situación en la que viven. Es por eso que el territorio sigue en el estatus que tiene actualmente. El país. Qué malo que eres, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer esa broma cruel? ¿Qué te pasa, oye? Mira, te voy a presentar esta primera parte. Te voy a presentar. Se te pasó. Bueno, en este salón no somos políticamente correctos, como ya te habrás dado cuenta. Dime, Roberto, ¿qué ciudad está en la pantalla? Carlos Daniel, tú que andas caminando por el mundo. Esa es Lima, ¿estás seguro? Parece mesa redonda, ¿no? Ahora que están buscando todo el mundo regalos para Navidad. Berlín, bacán. Berlín. Es la noche en que cayó el muro. Exacto, es la noche de la caída del muro de Berlín. Muy bien, Roberto, muy bien, André, muy bien, Rolly. Correcto. Ya, ese es el último punto, pero eso ya no lo vamos a ver hoy, porque yo pensé que lo íbamos a ver hoy, por eso lo había puesto todo junto. Pero ya que la próxima semana todavía tenemos una clase, vamos la próxima semana a desarrollar esto ya con amplitud. Pero sí quería más o menos dejarte una idea acerca de lo que va a ser el tema final de la próxima semana, ¿no? La caída del socialismo soviético. La caída del socialismo soviético. Que como probablemente sepas,
Tuvo lugar a fines de los años 80. Creo que te había puesto en la línea de tiempo que estaba, déjame ver, estábamos acá. Sí, ¿no? Por acá. Habíamos dicho que a partir de los años 80, fines de los años 80, ya el barco se comienza a hundir, ¿no? La Unión Soviética empieza a hacer agua. Ya es lo que vamos a tener que ver después, la caída del socialismo soviético, sobre todo a partir del año 89, que es cuando cae el muro y van cayendo las dictaduras comunistas. Y finalmente, acontecimiento espectacular, la Unión Soviética se disuelve, la Unión Soviética desaparece, la Unión Soviética se va del mapa. Quiero dejarte con una idea, porque es una idea fundamental. Estoy seguro que ya la conoces. Cuando me hablan de la caída del socialismo soviético, cuando me hablan de la caída de la Unión Soviética, André, ¿cuáles son las razones fundamentales por las que cayó? ¿Por qué cae la Unión Soviética? ¿Por qué se hunde la Unión Soviética? ¿Por dónde estaba haciendo agua la Unión Soviética? ¿De acuerdo? ¿Por qué se desmorona? ¿Por qué se derrumba? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué le pasó a la Unión Soviética? Se veía tan saludable, parecía una dictadura rebosante de vitalidad y de pronto colapsó. ¿Qué ocurrió? Es un tema económico, ¿ok? Ya, esa es la idea fundamental con la que quiero que cerremos esta clase. ¿Por qué cae la Unión Soviética? Por razones económicas. En los años 70, 80, la Unión Soviética se estaba hundiendo en todos los terrenos, en todos los terrenos. Caía la producción industrial, caía la producción agrícola, caía el comercio interior, el comercio exterior, la productividad de la mano de obra, los ingresos reales eran para llorar, las exportaciones eran una lágrima. Mira las exportaciones de la Unión Soviética en los años 80. Más de la mitad de lo que vende el país, ¿qué era? Petróleo, gas y carbón. Petróleo, gas y carbón. En los años 80, más de la mitad de lo que vendía la URSS era gas, carbón y petróleo. Y como tú eres una persona inteligente, tú te podrás dar cuenta de que un país que vende esencialmente petróleo, gas y carbón está vendiendo fundamentalmente materias primas, recursos naturales. Y un país que vive de vender recursos naturales, habla. ¿Qué tipo de países? Tengo que decírtelo. Ya, ¿qué tipo de países? Este pata dice Venezuela como si Perú fuera Japón. En una palabra, en una palabra, en una palabra. En los años 80, la Unión Soviética tiene una economía subdesarrollada, ¿cierto? Porque un país desarrollado debería estar exportando tecnología. En los años 80, no, André, no, 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 no. Sí tenían industrias, pero sus industrias eran obsoletas. La tecnología soviética no era capaz de competir con Japón, con Alemania Occidental, con Estados Unidos. En los años 70, 80, Carlos Daniel, Occidente había entrado en la llamada tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial abre una brecha tecnológica brutal entre Occidente y la Unión Soviética. Tercera revolución industrial es tu época, ¿no? Telecomunicaciones, informática, software, mecatrónica, ingeniería genética, energías renovables y limpias, automatización de la producción en las industrias. Entonces, todo eso permite que la economía de Occidente despegue y la Unión Soviética se estanca. Entonces sus exportaciones caen, se desploman. ¿Quién va a querer comprar un televisor hecho en la Unión Soviética si Japón te vende un televisor más barato, de mejor calidad? Entonces ahí es cuando la Unión Soviética se va quedando detrás. Esa caída de las exportaciones, esa caída industrial, esa caída agrícola es lo que termina plasmándose en la caída del bloque comunista, ¿no? La caída del socialismo. ¿Por qué? Ya, esa es una excelente pregunta. Lo que pasa es que el propio modelo de la Unión Soviética, una economía centralizada, una economía burocratizada, una economía planificada por el Estado, es un modelo económico que frena la innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque cuando es una economía planificada por el Estado, la meta de las fábricas, de la producción, es cumplir el plan, cumplir el plan, cumplir el plan. Y eso de cumplir el plan que fija el Estado obliga a trabajar siempre de acuerdo a métodos tradicionales. La innovación tecnológica retrasa el alcanzar la meta. No sé si te das cuenta, porque estamos en una fábrica. Carlos Daniel
es un tipo muy ingenioso y Carlos Daniel desarrolla una nueva tecnología, una nueva forma de producción que podría ser más eficiente en nuestra fábrica. Pero las nuevas tecnologías no necesitas ser ingeniero para darte cuenta, ¿no? Las nuevas tecnologías al inicio tienen un costo en cuanto al tiempo. Si siempre hemos trabajado con estas maquinarias y de pronto Carlos Daniel viene y nos dice, yo he inventado una máquina distinta. Ya, pero el problema es que eso significa frenar la producción, entrenar de nuevo a los obreros. Gastamos tiempo en crear esas nuevas maquinarias, implementarlas, distribuirlas, aprender a organizar de nuevo el trabajo. Yo sé que tú miras, pero, profe, a mediano o largo plazo, eso es más eficiente, sí, pero en una economía planificada por el Estado, ¿cuál es la prioridad? Cumplir la meta que el Estado ha fijado. Somos una fábrica de automóviles. El Estado nos ha fijado como meta que de aquí a fin de año hagamos 1000 motores. Carlos Daniel dice, pero yo puedo desarrollar otro método para triplicar la producción. Ah, qué bacán, qué bacán, qué bacán. Ya, pero primero necesito 3, 4, 5 meses para ir creando esta nueva tecnología, irla implementando, producirla en masa, entrenar todos. No, no, disculpe, no, no podemos hacer eso. No podemos darnos ese lujo. Tenemos que cumplir la meta. La economía soviética es una economía rígida, es una economía burocratizada, es una economía planificada y centralizada, donde las metas que vienen del gobierno central se tienen que cumplir sí o sí. No puede competir con una economía de mercado, donde la innovación es permanente, pues. Es la falta de innovación tecnológica en casi todo. Lo único que innovaba la Unión Soviética era en el terreno militar. Es lo único que estaba así a la altura de Occidente o quizás mejor. Pero en la producción de bienes de consumo, por ejemplo, no, la Unión Soviética tenía ese problema del atraso tecnológico. Siempre que veas una economía dirigida por el Estado, se frena la innovación. Es así, se frena la innovación porque ahogas la iniciativa individual. Siempre es así. Aquellos países comunistas que han empezado a crecer, ¿qué han hecho? Han introducido políticas de mercado para justamente permitir la iniciativa individual. ¿Cierto? China, ¿desde cuándo empieza a crecer? Desde que aplica políticas de mercado. Vietnam, ¿desde cuándo empieza a crecer? Desde que aplica políticas de mercado. Podrá gobernar en China un partido comunista, pero tú sabes que no aplica políticas económicas comunistas, ¿cierto? Entonces ya en cuanto a innovación tecnológica, las economías de mercado son bastante superiores, ¿no? Que obviamente no significa que sean perfectas. Ya de eso hablaremos un poco más la próxima semana. Hoy el tiempo se nos fue, tenemos que ir a almorzar. Niños, nos estamos viendo la próxima. Nos vemos, Henry, gracias, cuídense. Ah, ya, nos vemos, Diego, nos vemos, Rolly, gracias. Ayuden a Diego, por favor, no sean malos. Nos vemos la próxima semana, cuídense. Hasta luego. Chao, gracias, gracias, gracias. Nos vemos, nos vemos. Sí, no te preocupes, Rolly, no te preocupes. Chao, Diego, nos vemos, André. Hasta luego, chao.